¿Qué es el PRC? En el 6,5 Creedmoor o en el 300 o en el 7, da igual, por debajo de 300 metros, un 80% de éxito con las hembras. Con lo cual, ¿recomendaría por debajo de 300 metros un 308? ¿Es el calibre o es la distancia? Los visores baratos sirven para calibres más, ¿no? Una vez impactamos aquí, lo que vamos a hacer es devolver de nuevo el visor aquí al centro. Yo no he dicho que no sea un calibre válido, he dicho que es un calibre válido para largas distancias. Nos sentamos cátedra y hablamos en nuestra experiencia. Ojo, habrá gente que haya tenido otra experiencia. Entre un 308 o un 338 Winchester Magnum, ¿cuál elegiría? La Nosler Partition es de las mejores puntas que existen en el mercado, sobre todo 180 Gray para el 3006 en Montería, yo lo tengo clarísimo. Dos rifles comprados en la misma armería el mismo día con los mismos visores, todo igual. Y esto es así, no existen los clones idénticos. ¿Dónde nos vamos con el 308? Mira, con la Game Gear Pro, que es de las pocas puntas que verdaderamente puedes aumentarle. Pues muy buenas a todos, bienvenidos al segundo episodio de Tu Armero Responde. Antes de empezar, como veis, hoy estamos 4 personas. Está José Gabriel aquí a mi derecha, está mi hermano a mi izquierda y tenemos a Sergio. Como sabéis, Sergio también es componente de LZ Villar y hoy nos viene bien porque de lo que vamos a hablar, Sergio tiene bastante experiencia en cuanto a calibres y a disparos a larga distancia. Como os he dicho, es el segundo episodio de Tu Armero Responde. Antes de empezar, os queremos dar las gracias por la muy buena acogida que tuvo el primer episodio. Han sido un montón de llamadas tanto a mí como a mi hermano como a José, agradeciendo este tipo de programas. Ayuda mucho, sobre todo por el desconocimiento que hay en cuanto a calibres, en cuanto a balística. También es verdad que hay gente que no le ha gustado, pero bueno, contra eso no podemos hacer nada y tenemos que seguir intentando mejorar y hacerlo mejor. Y nada, hoy os traemos un programa cargadito. Hoy vamos a hablar de balística, vamos a hablar de calibre, vamos a hablar de velocidad en boca, con lo cual yo creo que va a ser un programa interesante. Sobre todo vamos a responder muchas dudas que tuvisteis en el primer episodio y la polémica que se ha generado en cuanto al 308. Como sabéis, este programa está patrocinado por Arcea. Arcea es una empresa, una distribuidora de material de caza, tanto visores como cascos, linternas. Es patrocinadora de este programa, de esta serie de programas, y con lo cual le damos las gracias. Dicho esto, también queremos dar nuestro pésame a toda la gente que ha fallecido y a los familiares del accidente que ha habido en Córdoba, que justo cuando estamos grabando sucedió ayer. Con lo cual, nuestras condolencias a todos los familiares. Y sin más, empezamos. Como os he dicho, aquí a mi derecha tengo a José. José, buenos días o buenas tardes. Buenos días. Buenos días. Aquí a mi izquierda tengo a mi hermano. Buenos días. Buenos días. Y aquí, como veis, tenéis a Sergio, que hoy se ha incorporado a la tertulia. Nos viene de lujo. ¿Qué tal, Sergi? Pues todo bien, por aquí, a aprender un poquito del maestro. Pues nada, vamos a empezar. Vamos a comentar rápidamente este fin de semana que estuvimos en una montería en Cieza, con mucha agua, y tú has estado hace poquito cazando en Macedonia, ¿no? Sí, estuvimos hace 2 semanas en Macedonia. ¿Y qué hicisteis allí? O sea, ¿qué animales cazasteis? Pues cazamos rebeco, lobo y jabalí. Y jabalí. Estuvo con Carlos, con Zaino. Estuvo con Carlos Zaino. Sí. Bueno, pues un saludo a Carlos Zaino. Y nosotros, José, estuvimos este fin de semana tanto en Cieza, en una montería con mucha agua, y luego estuvimos en el Coto haciendo unas esperas. Tanto en la montería nos llovió muchísimo, que bueno, vosotros sabéis que aparte de hacer este podcast somos una empresa de ropa, hacemos ropa de caza y estuvimos cazando con nuestro equipo de Softserve, que tanto José como mi hermano pueden hablar un poquito de él rápidamente. Bueno, el tema de la ropa, agua cayó para dar y tomar, que además fue súper curioso porque estuvo 24 horas sin parar de llover y justo cuando terminó la montería paró. Pero la previsión sabes que era al revés, ¿no? Exacto. La previsión era que no llovía hasta que acabara y fue al revés, Bueno, todo el día. Agua cayó mucha agua, de hecho se embarraron muchos coches y ya visteis que hubo muchísimos problemas para sacarlo. Y con la sensación con la ropa que tuvimos Softserve, yo llevé la Valencia, la de color naranja, la Camo Valencia, fue muy buena porque aparte de la sensación térmica inmejorable, yo estuve súper cómodo, la movilidad a la hora de moverte es bastante buena. Y sobre todo que es que no percola nada, o sea, no pasa absolutamente nada y cayó bastante columna de agua. Sí, mucha. ¿Qué te permite? Pues estar concentrado en la montería sin esa sensación mala del frío, de que te está calando, de me estoy mojando. De hecho, hay momentos en los vídeos en los que cojo la gorra literalmente y tengo que hacer así, porque ya está la cantidad de agua que se envuelve alrededor, pero sin embargo la cabeza y el cuerpo absolutamente nada, ni en los pantalones ni en la chaqueta. La sensación térmica buenísima y el tema del agua, pues aguantó muchísimo. O sea que un 10 para la ropa, pues la verdad que se sentí muy cómodo. Bueno, pues la parte que nos toca, contentos. Y bueno, también estuvimos en el Coto haciendo esperas de jabalí.
Bueno, intentando hacer esperas después de lo que pasó en el coto, que si no lo sabéis, la fiesta rave esta famosa que hubo fue dentro de nuestro coto. Sí, la verdad es que fuimos unos días antes a ver cómo estaba la situación y la verdad que dentro de lo malo, como digo yo, para la gente que había tampoco lo dejaron muy mal. En todos los lados siempre hay gente que no cumple las normas, pero bueno, entonces estuvimos repasando el coto y había una zona muy tomada, que tú la conoces, Sí. la zona de los almendros que te digo a José, estaba a reventar. Colocamos a José allí, en ese puesto, y mi hermano y yo nos fuimos a la torreta. Estaríamos en torno, ¿cuánto? 2, 3 grados. Sobre 2 grados marcaba el coche. Sí, 2 grados y una humedad exagerada. Bueno, de hecho, hay un momento en el que la protección auditiva que llevo de Arcea... Sí, lo grabamos, estaba mojado entero. Estaba empapada y el rifle tuve que sacar una servilleta que llevaba en el bolsillo para secarlo porque parecía que estaba lloviendo, vamos, de la humedad que había. Sí, nosotros no tuvimos suerte, no nos entró nada, porque era una torreta, era un puesto de comedero, y a José lo pusimos más bien al paso, porque es que aquello era exagerado. Hace tiempo que no lo veía yo así. Y José vio, pues no sé, 15, 20 jabalí, y tiró 2, que batió 2 jabalí, y nada, bien. La ropa perfecto, yo la humedad nada, absolutamente nada, agradable, como tú dices, estás cómodo, tranquilo, calentito y solo te dedicas a cazar, no tienes que estar padeciendo. Y el que no lo haya probado, pues que sepa que tenemos la posibilidad esa, el traje de esperas, que es chaqueta y peto. Y la chaqueta este fin de semana que nos vamos a Segovia, como haga frío, yo me llevo la chaqueta de esperas para la montería. De hecho, como anécdota nos pasó que yo llevaba 2 camisetitas intermedias y llevaba la chaqueta intermedia y encima el chaquetón de esperas. Y me tuve que quitar porque me agobiaba, o sea, me agobiaba literalmente, o sea, notaba el vapor que me salía porque ya era demasiada ropa. Me quité la chaqueta intermedia y me dejé solamente el chaquetón de espera con el peto y yo estaba, vamos, bueno, de hecho ya lo comenté, yo a veces cuando me relajo en la espera me quedo dormido y lo digo literal, tengo el oído muy fino y en cuanto... Y te puse la silla buena, que para el que no lo sepa hay unas sillas cojonudas para hacer esperas, frito. que José no lo había probado nunca y se la pusimos, que son las que la gente con la que pesca las carpas, el carp fishing. Ah, sí. Tú también Esas que tienes hasta para poner la bebida aquí a la derecha y todo. Sí, ¿no? Y luego tienes para regular las patas a la altura, tienes, luego es polar, el asiento es totalmente reclinable. Yo, eso es lo que tú dices, si ves que no entra nada, te pones, tienes el peligro que te quedas durmiendo. Pero no, me quedé frito, lo que pasa es que claro, te quedas como en una vigilia, tampoco es que estés roncando, entonces te relajas mucho y a la más mínima que escuchas, de hecho los escuché, que además curiosamente cuando estábamos en el cortijo, antes de salir, de día completamente, ¿acordáis? Teníamos una piedra pegada al cortijo, chillando y gruñendo, pero de día. Salimos chillando y gruñendo ahí al lado, tío. ¿Qué estarían a 50 metros? Sí, antes de salir a la zona del cazadero. Hacia las viñas. Curioso. El montículo ese, ahí el peñoncito ese, estaban ahí durmiendo, tío. Hostia, curioso. Pues nada, después de esta pequeña tertulia de introducción, al final lo que dijimos es que vosotros sois el alma de este programa, con lo cual ahora mi hermano va de todas las preguntas que habéis hecho, que han sido muchísimas, hemos hecho una selección para intentar abarcar lo máximo posible los máximos temas. Mi hermano le va a hacer las preguntas a José va a responderlas rápidamente y así pues nos ponemos un poquito de luz a todas estas dudas que tenéis. Yo antes de que empieces, Perico, quería comentar una cosa. Sobre todo agradecer a la cantidad, que lo has comentado al principio, pero o sea, es justo decir lo que nos está pasando esta semana. La cantidad de gente que ha llamado por teléfono. Porque lo normal es que alguien te llame y ya que te llama, pues aprovecha para hacer un pedido, ¿no? O consultar algo, ¿no? Gente que por mensajes de Instagram, muchísimos, WhatsApp, ni te cuento, pero sobre todo la llamada. O sea, que una persona pierda 10 segundos de su tiempo, 20, solo para decir, oye, muchas gracias, nos habéis resuelto muchísimas dudas, ya era hora un programa así, porque la conciencia natural del ser humano es pensar que todos nacen enseñados. Y lo que nos ha sorprendido es la cantidad, pero hablamos de cientos de personas, no estamos hablando de cosas aisladas, que tienen unos conocimientos muy básicos, o igual llevan 20 años cazando, pero no han salido de un patrón de conducta normal, y están viendo que con una serie de preguntas pues pueden aprender cosas nuevas, o están resolviéndole dudas que han tenido constantemente. Tenemos una muy buena, después entraremos en materia, con 308, 270, dos señores que me han llamado que llevaban 15 años teniendo una serie de circunstancias repetitivas y nunca entendían el por qué era. Y a raíz de estas aclaraciones que vamos dando están empezando a encontrar luz a esas sombras, con lo cual agradecer a toda esa gente, que por supuesto que a las personas que tienen ya un conocimiento en la materia exquisito, por supuesto que a esto les sobra. Pero como me dijo el otro día un buen amigo, esto es una cosa de coger o dejar, es simplemente, o sea, o cojo el consejo o no me interesa porque yo ya lo sé y lo dejo. Así de fácil, pero para eso estamos, para enseñar en base a nuestras experiencias. Tírale, Perico.
A ver, de lo que se trata. Aquí lo que ha comentado mi hermano, aquí lo que se trata es de aprender todo el mundo. Y como tú has dicho, aquí no todo el mundo está enseñado, nace enseñado. Hay mucha gente que empieza a cazar, hay gente que cambia de modalidad, hay gente que quiere cambiar de arma, hay 20.000 opciones o situaciones que se pueden dar en el mundo. Entonces, esto es de lo que se trata, de eso, de que nosotros demos nuestro punto de vista y lo que conocemos y que la gente, es decir, la gente, vosotros, los que veis el programa, pues oye, nos hagáis todo este tipo de preguntas que tengo aquí. Que mira, tenemos 3 hojas que hemos seleccionado, pero es que había... Sí, pero entre más de 500 mensajes. 200, 500 mensajes. No sé, por eso lo controlaba mi hermano. Y aquí hemos hecho una selección. Entonces, pues nada, pues agradeceros y vamos allá. Vamos, José, el primero, Jesús Rodríguez García, 2920. Muy buen vídeo, gracias. ¿Los visores baratos sirven para calibres Magnum? Vale, entendemos con lo de los visores baratos, presupongo que nos estamos centrando mucho en la casa Arcea porque son visores los Arcea Adler que andan entre 180 y 300 euros. Y la serie Conus que anda entre los 300 y los 1000 euros. Entiendo que se refiere por visores baratos a esta gama de precio. Vale, de estas casas en concreto, que es por la que puedo responder, ya que hay otras que no las conozco tanto, deciros, la serie Arcea Adler, ¿vale? Por ejemplo, el Arcea Adler, el 2,5-20 por 50, que está en 299 euros, y las otras series que son un poquito inferiores de aumentos, pero que están sobre 180 200 euros, están probados hasta con calibres 375 Holland. De hecho, tenemos una anécdota muy buena. El nuevo Arcea Adler, el 1.10 por 28, con tubo de 34, ha sido probado y testado por un amigo nuestro en Sudáfrica, donde ha hecho los 5 grandes literalmente con ese visor. De hecho, ha sido curioso porque fue como un testeo, una prueba que se le dio y luego, oye, me lo devuelvas, pero quiero que lo pruebes ya que estás allí. Y ha sido curioso porque ha dicho, no, que no te lo devuelvo, que me lo quedo. Y lo hizo con un 375 Holland. ¿Vale? Hicieron una serie de 20 disparos para hacer pruebas y luego hicieron los 5 grandes. No ha tenido problema ninguno, ni de que se descentre, ni desprendimiento de retícula. Al contrario, me ha dicho que una muy buena luminosidad con ese visor, dentro de las características de los tiros que son en Sudáfrica, que sabemos que son tiros normalmente que se manejan entre los 50 y los 150 metros máximo. Sobre normalmente. todo al Big Five. Exactamente, sobre todo los 5 Entonces entiendo que grandes. depende también de la marca. Habrá marcas que sí y habrá marcas que no. Efectivamente, pero en este caso a lo que nosotros nos atañe, que entendemos por Pues gama de entendemos que precios, los Adler la podrían- serie Arcea Adler, que están entre 180 y 300 euros, cumplen sobradamente sus prestaciones y repito, todos han sido testados, todos con un calibre similar a, o no similar, ¿no? Con un 375 Holland. Vale, y entonces- luego, si queréis ya rizar el rizo, el 2,5-20 ha sido testado también con calibres Nitro Express. Ha sido testado con 4 disparos. Todo esto por un amigo mío, que es un cazador profesional en Sudáfrica, y me ha dicho que al 5.º disparo, o sea, no centraron el visor, lo único que hicieron fue una serie de agrupaciones, obviamente se iba el disparo ligeramente abajo y a la derecha de donde tiraron a 50 metros, pero el segundo, el tercer y el 5 tienen una agrupación para lo que es un calibre Nitro Express estándar, exactamente igual que con cualquier otro visor, para que sirva de referencia. Con un 416 o algo así. Efectivamente. Fíjate. Bueno, aquí tenemos una que ya más, imagino que para nosotros, Néstor Alonso 52-57, comenta que se ha mudado a Alicante por trabajo y me gustaría saber de Cotos de Mayor que acepten socios. Estoy solo y no conozco gente por aquí, tal cual. Apadrinadme el programa. Bueno, pues ya intentaremos hablar con Néstor y quedar con él un día y le informamos un poquito Y si no, de en las Crevillente, la sociedad opciones que hay por aquí de caza. en Alicante, en Crevillente, la Es sociedad. lo que comentó tu hermano, de que hay muchísima gente. Oye, cuando yo me vine aquí hace 20 y pocos años, los 4 primeros años yo no conocía la zona. Yo estaba en pleno tema de oposiciones de historia y yo estuve 4 años sin cazar porque no conocía a nadie. Entonces el otro día hiciste alusión a ese tema, con lo cual el chico, pues bueno, pues ya lo guiáis un poquito para ver cómo se le puede ayudar. Venga, Salvador Montes Sánchez 9810. Buenas tardes, un programa muy interesante. Tengo un rifle express 9,3 por 74 R con un visor 6 1x4 por 24. Me gustaría me dijesen cómo tengo que ponerlo a tiro. Agradecerles el tiempo que nos dedican y la ilusión con que lo hacen. Un abrazo. Vale, bien. El procedimiento de centrado que se suele usar, da igual que sea un 9,3 o el tipo de visor, siempre es el mismo. El procedimiento de centrado, hay varios, pero a mí el que más me gusta se llama centrado al error. ¿Qué es al error? Cuando nosotros realizamos un disparo... Esto es una pizza rica. Y Un profesional. tenemos la grande ya para Sí. casos más puntuales. Lo que nosotros vamos a hacer básicamente es, cuando nosotros realizamos un disparo, ¿vale? El procedimiento del error es, nosotros vamos a apuntar siempre al centro de la diana y nos va a pegar el impacto aquí, por ejemplo. ¿Vale? ¿Qué es llevárselo al error? Llevárselo al error siempre importante, o con un banco de tiro o
con un par de sacos de arroz bien puesto, porque hay personas que no tienen blanco de tiro. Se está viendo bien en cámara, ¿no? No lo está tapando mi hermano ni nada. No, está perfecto, Vale. se ve bien. ¿Qué es llevarlo al error? Llevarlo al error es tan sencillo como una vez impactamos aquí, lo que vamos a hacer es devolver de nuevo el visor aquí al centro y vamos a empezar a hacer clic. Normalmente lo vamos a trabajar primeramente en deriva y después en altura. Y nos vamos a llevar la cruceta sin mover nada el rifle a donde ha pegado el error. Sí, eso se ve muy bien en el vídeo que hicimos con María de la Ruiz. Que la Efectivamente. enseñaste, que lo hizo ella misma. Nosotros, y dentro del canal, en breve, a la alusión de esto, vamos a subir un vídeo de cómo centrar el visor, que tenemos un Sí, que vídeo. generalmente, por lo que yo he visto, la gente lo hace al revés. Intenta llevar el fallo, el visor al centro. Y cuando es más fácil hacerlo al revés. No. Hay que volver otra vez a llevarnos. Después del primer disparo, otra vez la cruceta tiene que estar aquí. Y lo que vamos a hacer es literalmente, sin mover el rifle, llevarnos la cruceta donde ha pegado el error, para alinearlo. Una vez hecho esto, volveremos a disparar y ahora pues nos pegará aquí. Pues volvemos a hacer lo mismo, volvemos otra vez en deriva y en altura, hasta que consigamos la convergencia perfecta entre el visor y el arma en concreto. Da igual el tipo de calibre, da igual el tipo de munición, Sí, al siempre final es el siempre es mismo igual. procedimiento. Dicho esto, queda apuntado, subiremos un vídeo en breve, un pequeño reel, con un pequeño enlace de cómo centrar el visor para que lo vean de forma gráfica en cuestión de un minuto. Vale, pues vamos, que si no se nos alarga. Sí, vamos rápido. A ver, aquí tenemos a Antonio Muñoz López 2057. Buenas tardes, enhorabuena por el programa. Hablan con claridad avisando que lo hacen de su propia experiencia, que es amplia. Esto es importante, que la gente sepa que todo esto que hablamos es de nuestra experiencia. Claro. Y que no lo sabemos todo, ni Bueno, y en lo hemos probado unos todo. datos técnicos y unas Nosotros estadísticas. nos Pero senta- la experiencia al final. nosotros nos sentamos cátedra y hablamos en nuestra experiencia. Ojo, habrá gente que haya tenido otra experiencia. Correcto. Pero al final, luego al final del programa vamos a ver con una versión que nos va a dar Sergio, como al final lo que estamos hablando coincide con cazadores reales. Cuéntame. Pregunta Antonio, me gustaría que me aconsejaran un rifle para recechos, teniendo en cuenta que soy zurdo, importante, y el presupuesto solamente para el arma es de unos 1.500 euros. Muchas gracias. Vale, bien. Me está hablando de rifle, no me habla de calibres, con lo cual le vamos a completar un poquito la información. Rifle, sin lugar a duda, Tikka T3X Lite, ¿vale? Por el presupuesto que está dando. Por un poquito más nos podemos ir a un Beretta BRX1, Tikka T3X Lite o Beretta BRX1, por un poquito más, no llega a 100 euros más. Sin especificar ¿Por qué? calibre. ¿Por qué? Ahora hablamos de eso. ¿Por qué? Porque el Beretta BRX1 tenemos la opción de poner cerrojo a izquierda o a derecha. Es simplemente con una pestañita desmontamos el cerrojo y lo pasamos a izquierda o a derecha y cambiamos la uña extractora, con lo cual el Beretta BRX1 es ambidiestro, o sea, nos vale para zurdo o para diestro, y el Tikka T3X Lite sí lo podemos pedir en modalidad zurdo, que está sobre 1.400 y pico euros. Calibre, pues aquí le he hecho una pequeña guía rápida. 308, sin lugar a dudas, si es una persona que no va a tirar a más de 200 metros. 3006 si es una persona que, oye, pues quiero llegar hasta 300 metros, una persona que está empezando, ¿vale? Bien. Y un 7 mm Remington Magnum si es una persona que ya quiere hacer tiros más reales en una posibilidad de rececho hasta 500 metros. Vale, nos ha quedado claro. Ahora, José García Molina, esta pregunta ya la hemos contestado, pero bueno. ¿Un visor Arcea, como has dicho, aguanta los impactos que hace un calibre 300? Sí, de hecho, hablamos de que están testeados hasta con un 375 Holland y más, pero ahí tenéis la montería de Cieza, haciendo alusión a lo que has dicho, el vídeo que tenemos subido, en el cual se observan un par de lances realizados precisamente con un 300 Winchester Magnum. Entonces, una pregunta que quiero hacer yo. Realmente, a modo rápido, ¿qué diferencia hay entre un visor barato económico y un visor bueno, como podríamos hablar, un Zeiss? A grosso modo. Mira, a grosso Porque modo, si al final las dos hacen lo mismo, algo tiene que haber. siempre, pero esto pasa igual que en todo, igual que en los vehículos, igual que en los teléfonos, igual que en todo. La calidad de los materiales siempre mejora y sobre todo la nitidez del pulido de las lentes y la amplitud de espectro a la hora de mirar, o sea, el campo de visión que tenemos. Sí, lo que le llamamos Son- el tubo ese que te hace negro. ¿Te refieres a no, eso? lo que es la el tubo apertura. el campo de visión. Vale. Mira, te voy a poner un ejemplo. Tú cuando entras en un visor Leica o en un visor Swarovski, es que te metes en otro mundo. O sea, tú te metes y automáticamente parece que estás dentro del plano focal. No que hay algo por en medio. Tienes algo, estás dentro. Sin embargo, con visores de una gama más baja o más media, sí notas la diferencia de que existe un tubito por en medio entre lo que es la óptica, ¿vale? Las dos fases de la lente de la óptica de focal. Entonces ahí es donde está principalmente la diferencia. La calidad del pulido. Tú tienes los visores de Swarovski, ¿no? Sí, yo antes tiraba con Zeiss, ahora tiro con Swarovski. Pero bueno, son dos visores o dos marcas muy, muy top, como puede ser Leica o cualquiera de estas.
Ahí es donde está la diferencia, en la calidad de la lente del pulido y en el plano focal, que la luego, sobre sensación todo, de plano focal. en la sensación que tú tienes cuando miras, que parece que estás allí. No tienes sensación que estás mirando Como un a 3D, través como de un algo. 3D, como un 3D. Parece, exacto, es que parece que te estás crea dentro. una realidad, como que estás viviéndolo ahí. Estás mirándolo de tú a tú. Exacto. Es como cuando te suben un coche. Y luego, y aceleras. una cosa muy importante. Yo tenía un gran amigo cuando yo empecé en este mundo, ¿vale? De esto puede hacer 20 y tantos años, recuerdo, en unas pruebas de unos testes que se hicieron con Zeiss, que hablaba de, ¿quieres ver la diferencia entre una buena óptica y una óptica normal? No quiere decir que sea mala. ¿Sabes lo que nos hicieron? Nos pusieron a última hora de la tarde oscureciendo un periódico a 100 metros. Con el mismo rango de aumentos, nos pusieron 3 visores completamente encintados, no sabíamos lo que era, y por aquel entonces era el Z8, ¿vale? O sea, el V8, perdón. El V6 de Zeiss, por aquel entonces. ¿Qué pasa? Que yo con el V6, con el mismo rango de aumentos, en este caso era con 8 aumentos, leía perfectamente las frases del periódico y con los otros intuías. Era como hablar un Spanglish, ¿no? O sea, hay letras que no las terminabas de ver y por el contexto leías la frase. Ahí es donde se ve verdaderamente la calidad de la óptica. En ese tipo de detalles es lo que marca un visor. De 2.500 euros a un visor de 500 euros. Vale. Mira, José Fabián Fumero Hernández, 9798. Si tuviera que elegir para rececho entre un 308 o un 338 Winchester Magnum, ¿cuál elegiría? El problema que no nos... Gracias de nuevo por compartir y por favor no pierdan las mañas. Las mañas, no sé a qué se refiere. Las mañas nos hablan mucho de la forma de hablar tan clara que tenemos. Sí, imagino que se refiere a, ¿Vale? Eso deduzco que será por ahí. Bueno, entre un 308 y un 338. No te extiendas mucho porque luego lo vamos a hablar, con lo cual un tir rápido. sí, a ver, no nos habla de distancia. Y como siempre decimos lo mismo, los recechos es que varía radicalmente. Entonces le he hecho un tip rápido. Hasta 200 metros, sin lugar a dudas, 308. ¿Vale? Y si él quiere con un 338, pues oye, tiros hasta 400 metros, con un 338 te sientes muy cómodo. ¿Vale? Porque como no nos habla de distancias, con esto esperemos completar la información. A ver, madre mía, 208. Y un semiautomático con 53 centímetros de cañón para usarlo en montería en calibre 300 Winchester Magnum. ¿Tiraría la SST también? Sin lugar a dudas. O sea, el hecho de que tenga 53, 56 o 61 de cañón no nos va a influye, influir ¿no? en esta munición en concreto. No. Sí, que el otro día hubo gente que comentó el tema del cañón. Sí, exactamente. Pero claro, lo que estuvimos hablando es que era a cierta distancia. A cierta Está distancia. claro que a mucha distancia influye mucho el cañón, pero a cierta distancia no influye. Ahí son menos en distancia de montería habitual. Vale. Salvador Rubio Moscoso, Q9ST, basados en vuestra experiencia, ¿qué marca y punta aconsejaríais para el 8x68? Por ejemplo, Entiendo de bala. Sí, evidentemente. el 8x68, la Breneke Top, ¿vale? Una punta tipo soft point de plomo, la Breneke Top de 220 grains o la RWS Speed Tip, son dos de las balas que yo elegiría, una para tiros más largos y la Breneke Top, ¿vale? Top, como suena, la elegiría para tiros más por debajo de 200 metros. Muy bien. Y la Speed Tip siempre por encima de 150 metros. Ojo, José Fernández de K4JC. Hola, buenas. Llevo poco tiempo cazando con rifle y básicamente uso Hornady, punta de plástico. Esta temporada me dio por comprar Remington punta blanda. Después de realizar un par de disparos a una diana me fijé que las balas Remington no tienen la punta 100% perfectas. Y me pregunto si son así o vienen defectuosas. Vale, lo de punta blanda ella me ha liado. ¿Vale? No sé si se refiere a la Remington Corelog Tip o a la Remington Corelog. Pero yo lo que entiendo del polímero ese, sabes que tú a veces lleva la puntita rota o me imagino que se referirá a eso. No. Yo estoy casi 100% seguro que se está refiriendo a una soft point. Estoy casi seguro. Porque la porque dice punta de plástico. Punta blanda, dice. No, en primer lugar dice usa una Hornady punta de plástico. Sí. Pero me dio por comprar Remington punta blanda. Tienes razón. Claro, es que ahí no lo deja claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Claro, una soft point es una punta blanda también. Sí, pero las soft point también vienen a veces defectuosas. No, ven a la mayoría. De hecho, mi respuesta es... Cazaba yo con esta, con la PowerPoint, ¿no? Es la misma. Claro, muy parecida. Aquí tienes la Corelog, por ejemplo, la SP o la PSP. Le decía típico de ellas, típico de que en cuanto las metes 3-4 veces el plomo se va deformando. Ahora, balística, por supuesto, que en balística la aerodinámica de una munición con la punta más doblada no va a ser nunca la misma que una munición perfecta recién sacada de la caja. Dicho esto, a distancias por debajo de 250 o 300 metros, la balística es prácticamente imperceptible. En distancias largas, claro que se nota, pero no es una munición para tirar a distancias largas, con lo cual, en resumen, yo no me preocuparía mucho por ese tipo de detalles. Ya lo sabes. César Álvarez Rodríguez. Para cazar en Asturias, cacerías de jabalí venado de 50 a 300 metros, me gustaría saber información sobre tipos de balas en calibre. 300 Winchester Magnum y en especial la RWS KS 165 grains, Norma Strike 170 grains o Winchester Extreme Point 180 grains. ¿Cuál me recomendarías? Mira, esta pregunta una vez leída lo tengo clarísimo porque además he tenido yo experiencias con estas tres puntas. La RWS KS.
una troncal. Vale. Una punta troncal. Eso es demoledor. De hecho, de los primeros venados que se mataron en España con el calibre 308, con 150 grains, ¿vale? Con el Beretta BRX1, cuando me lo mandaron para hacer el vídeo, que ahí está en las redes para verlo, fue con una KS, un venado de demoledor grandísimo, un venado de 21 puntas, medalla de oro. Para mí, la KS es una de las mejores balas que existen y más demoledoras. Ojo, no tiene un buen coeficiente balístico porque no es una bala para tirar largo, pero por debajo de 300 metros es una bala No demoledora. hace prisioneros esta bala. Sí, sí. Vale, muy bien. Carlos Valverde Moreno 3200. Muy interesante el programa. Hace falta este tipo de charlas. José Gabriel, ¿me podrías decir qué bala es buena en el 8,5 por 55? Gracias por todo. Para mí es una de las mejores balas que hay, muy utilizada en Sudáfrica, pero también adaptable al mercado español, la Norma Oryx, ¿vale? La Norma Oryx de 230 grains. Vale. Zelda PC. Bueno, felicidades por el programa. Actualmente tengo un Tikka T3X en 3006 y voy a empezar con recechos de muflón. Actualmente utilizo como bala la Saco Gamehead Pro de 165 grain para rececho de corzo, pero me gustaría ver si es buena munición para el muflón y Arrui, o me recomienda otra. Esto es una pregunta muy buena. La Saco, claro, es que, hostia, de corzo a Arrui Por eso te lo decía. Son animales muy diferentes. pasa del papel al acero, como yo Te digo digo. porque el animal no tiene nada que ver. Que es verdad que los corzos son tragabalas. Que esto es lo que te hablé yo el otro día del chaval que vino. Tenemos un experto que creo que de corzo no entiende. No, pero el chaval este que vino a cazar el rececho de macho conmigo, que vino con el 270 Win, y dice, no, con esto yo mato los corzos hasta 200 metros. Y digo, yo creo que te has quedado corto con un macho. Le he tirado 300 metros y, a ver, al final lo cobramos, pero el macho... Sí, pero os dio guerra. Sí. Claro, si el problema son las distancias, no es la munición, estamos hartos de decirlo. Que luego daremos una explicación técnica sobre esto. Bueno, en resumen, es muy buena opción la Gamehead Pro, es muy buena bala la Saco Gamehead Pro, muy buena. Estuvimos un tiempo que no encontrábamos ese tipo de punta y la echamos de menos en las armerías, porque además es una bala que no solo que se vende bien, sino que deja muy satisfecho al cliente. Y como segunda opción, en caso de que tuviera algún tipo de problema, ya lo sabéis, la archiconocida SST, la Hornady SST. Sí, pero entonces, lo que yo entiendo, sí que podría utilizar para muflonear. Sí. La puede usar sin problema y luego lo que le damos como segunda opción es la Hornady SST 165 grain. ¿Por qué lo digo? Porque hay veces que en las armerías no se encuentra la Gamehead Pro con facilidad. Sí, que está más comercial, está más fácil de encontrar. A veces sí, a veces no, pasa como la Saco. Es que las balas americanas tienen este problema, pero bueno, vale. Cuéntame. Venga, Ramón Vanegas López 4865. ¿Cuál es la punta más precisa para cazar sobre los 500 metros con el 7 mm Remington Magnum? Para mí personalmente, para ese tipo, centrado ya en esa distancia, la Hornady, la LDX, es una de las mejores balas que hay en 162 grains. Vale. Para ese tipo de distancias. Venga, David Diegue 77. Hola, muy buenas. ¿Crees que la munición RWS está sobrevalorada por el precio que está ahora? Mira, yo personalmente, después de analizarla mucho, yo pienso que no, porque los estándares de calidad que le desarrolla RWS a los proyectiles son muy superiores a otras marcas que son más económicas, con lo cual yo pienso que no está sobrevalorada, pienso que está en su justo precio. Muy bien. Aprendiz de Esperista 6214. Buenos días, muy buen programa, interesante. Yo quisiera hacer una pregunta. Cazo en coto, mi pregunta es, bueno, entiendo que en mi coto. ¿Puedo centrar mi rifle en mi coto? Leí un reportaje que decía que sí, que siempre que se realice una temporada de caza. Lógicamente, realizarlo en una ubicación con la máxima seguridad, tiro que se quede en el suelo, etcétera. Gracias, un saludo. Siempre que se hacen preguntas a nivel legislativo hay que tener en cuenta una cosa. Tenemos 17 legislaciones en España, 17 comunidades, 17 reinos de taifa. Lo que en la comunidad Sí, no especifica él, está ¿dónde? permitido, en la B te quieren cortar la cabeza. Pero a grandes rasgos, ¿vale? Sí, se puede. Como condición principal, que la directiva del coto lo tenga en cuenta. ¿Por qué? Porque en temporada de caza normalmente no va a haber problema, pero sobre todo que la directiva del coto lo sepa, ¿vale? A nivel guardería, si hay guardería, que sepa que se está centrando un rifle y que la directiva tenga conocimiento por si hay cualquier denuncia, cualquier historia a la Guardia Civil. Normalmente lo primero que tiende a buscar es a la representación del coto, que es la directiva, a la presidencia, ¿vale? Que sepa que se está centrando en un punto determinado el arma y, por supuesto, que se puede hacer por norma general. No podemos decir el 100% de los casos. Y una pregunta, por alargar un poco la cosa. ¿Fuera de temporada? Fuera de temporada, ahí es donde viene el problema. Por ejemplo, en esta comunidad, la valenciana. No, pero es que aquí nunca estamos fuera de temporada. Porque Bueno, como claro, aquí- con el tema del arroyo. Claro, no, Y los el jabalí. arroyo todo el año y el jabalí, El jabalí. porque tenemos los 365 días Sí, habilitados. porque Entonces yo puedo... me dijiste el otro día que el árbol la habían ampliado Igual, todo el año. ya está todo el año también. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que claro, tú el jabalí, tú tienes la excusa, por llamarlo de alguna manera, oiga, es que no hay centros de tiro tampoco en la zona, coño, tampoco estamos pillados de manos y pies. Entonces, ¿qué se hace? Pues tú legalmente dentro del coto avisas a tu directiva,
por ejemplo, en el acotado nuestro, oye, yo mando un mensaje, voy a centrar el rifle y siempre hay un control sobre esos tiros que se están tirando, ¿vale? Entonces, en esa zona, que ya pasó un caso determinado, una persona llamó a la Guardia Civil llamó a la directiva, sí, un socio ha avisado que está centrando el rifle. Y normalmente hay que dar tema y se acabó. pero eso, que se avise, que no se coge el tío, se lía a pegar allí 25 o 30 tiros sin más, porque puede tener unas consecuencias. A ver, a nivel legal no llegaría a lo mejor a tanto, pero evitarte esa situación desagradable con lo fácil que es decir a la directiva, oye, me voy a ir a tal zona, voy a tirar 8 o 10 tiros para centrar el rifle. Con el truco llevarlo al fallo, José, con 3. Sí, normalmente. La gente, mira, esa pregunta es muy buena. La gente me suele hacer, oye, para poner un rifle a tiro, un rifle normal, no un rifle que vayas a tirar a 500 metros, un rifle al uso, ¿cuántos proyectiles, o sea, cuántas balas usa? Munición, una aclaración muy buena, que el otro día lo puso una persona y lleva razón. Sí, nos llamó al orden, que habláramos claramente. Y es cierto, los cartuchos son munición no metálica, no existe en el reglamento de armas la palabra semimetálica, munición no metálica, los cartuchos de caza, y lo que denominamos balas popularmente son cartuchos metálicos, y eso es cierto, que después explicaremos las diferentes partes. Bien, los cartuchos metálicos, a ver, ¿cuál es la pregunta que ya se me ha ido? No, lo de centrar el rifle. Ah, vale. ¿Con cuántas balas? Con cuántas balas, perdón. Al final con 3 balas normalmente se pone a tiro. Una bala se lleva al error, la segunda bala se corrobora que está al sitio y la tercera, si ves que agrupa una sobre otra, ya lo tienes. Mucho, 5. Normalmente más de 5 balas no se necesitan para poner un rifle a tiro, ¿vale? Muy bien. Por supuesto que si ya lo tenemos que poner, porque hay clientes que pagan el servicio de a 500 metros, ya sí se nos van 10-12 balas, porque tenemos que ir escalando en distancias. Correcto. Pero en una distancia normal de 100 metros, entre 3 y 5 balas está el rifle centrado. Muy bien. Ahora, Benito Vieira, 9264. ¿Qué opináis del visor 0T 4x20x50 con retícula graduada en MOAS? Perfecto. A ver, cuando la retícula la graduamos en MOAS, son visores... Explica un momento rápido los 3 tipos de retícula, o creo que son 3, ¿no? No, 4. Los 4 tipos rápidamente que hay en los visores. Hay más. De hecho, vamos a dedicar un programa próximamente a enseñar todas estas características, pero en resumen son 1 centímetro a 100 metros, ¿vale? Es el tipo de centrado, ¿vale? Que también a veces se ponen yardas, pero es prácticamente lo mismo, 1 centímetro a 100 metros, milirradianes, MOAS, ¿vale? Y luego dentro de las MOAS tenemos 1/4 de MOA, 1/8 de MOA, ¿vale? ¿Esto qué significa? Vale, ¿qué es un MOA? Un MOA son 2,56 centímetros, ¿vale? Eso es un MOA. O sea, estamos hablando que cuando tú disparas al centro, entra dentro, por arriba y por abajo, como un círculo entre 2,56 centímetros. No. Perdona. Explícalo porque... A 100 metros, esto significa que a 100 metros, cada clic que damos el visor, la corrección que se realiza, ¿ves? Como la pizarrita, imprescindible, ¿vale? Esto significa que cada clic que hacemos, según los parámetros que hemos hablado, milirradian, MOA, 1 centímetro a 100, vamos a hablar 1 centímetro a 100, por ejemplo, ¿vale? 1 centímetro a 100, ¿qué significa? Que en 100 metros, cada clic que nosotros hacemos, tú imagínate que el tiro ha pegado aquí y hay 5 centímetros de diferencia, ¿vale? 5 clics. Habría que darle 5 clics. Cada clic nos levanta 1 centímetro hasta llegar al sitio. Eso significa, ¿vale? Lo de 1 centímetro, ¿vale? A 100 metros. ¿De acuerdo? Entonces, esas son las 4 parámetros normales, que hay más, pero los normales que trabajamos en la tecnología civil sin entrar dentro de características de tiro. Un MOA son 2,56 centímetros. Normalmente, seguramente que le vendrá en 1/4 de MOA. ¿Eso qué significa? Que un MOA se parte en 4 trozos. Entonces, 2,56 centímetros significa que un clic, en vez de ser 2,56, es dividido entre esos 2,56 centímetros, con lo cual igual toca 0,7, 0,6 milímetros cada uno de los que va dando, ¿vale? La corrección, efectivamente. Siempre hablando a 100 metros, la corrección. Pero entonces, ¿qué opinar de ese visor? Ese visor es un visor que se utiliza mucho. Zerotech es un visor que en su momento, por el proveedor que lo llevaba, se trabajaba mucho. Es verdad que últimamente lo he visto un poco en deprimento, pero en resumen es un buen visor. Es un visor que se puede utilizar sin problema, sobre todo. No sé qué modalidad he dicho. ¿Para espera? No pone nada, dice simplemente qué opinas del visor. Buen visor. Con retícula graduada en MOA. Exactamente. Yo tengo 2 compañeros que lo usan mucho para el tema de rececho y están contentísimos con él. Vale, pues ya y además es una buena óptica, con buena claridad. Un buen visor. Sí, es un buen visor. Un visor de calidad media, pero es un buen visor. Ahora aquí tenemos una pregunta de Felipe Almarza García, que esto a lo mejor hasta Sergio la puede contestar. Porque de Hornady para el 270 Winchester Short Magnum, ¿qué punta me recomendáis? Estoy por coger la LDX 145 grain. Bueno, sí. Hago rececho y aguardo batidas ocasionalmente, o sea, hace casi de todo.
Vale. Sergio, ¿tú qué punta tiras con el 270? Yo estoy tirando la Tip Strike de norma. La Tip Strike. Vale. A ver, a mí personalmente la Tip Strike es una bala que se le dio mucho bombo. Y hace poco lo hablaba con un compañero, con Rafa, este tema, y los dos tenemos un poco el mismo resultado. No es una bala que termina de convencernos, a pesar de que se le dio mucho bombo, ¿vale? Es una bala más porque no termina de provocar, a pesar de que es una bala que técnicamente provoca un shock muy gradual, ¿vale? Una buena cavitación, yo no veo que los animales se queden. Eso es lo que habéis hablado antes vosotros dos, ¿no? Exactamente. Os he oído yo que Sergio ha dicho que últimamente los bichos se te van, ¿no? Sí, eso es lo que queremos comentar después con el tema del... Después lo comentamos con el tema del calibre, pero en resumen, él ha hablado de Tip Strike, yo personalmente no la recomiendo. A mí personalmente no me gusta. ¿Qué punta le recomiendo? Bien, o la SST, si se centra en tiros más, ¿vale? Por debajo de 300, 350 metros, o la LDX, ¿vale? En 145 grains, si se centra en tiros. Eso es lo que ha dicho él. Un poquito más largos. Ha dicho que estaba por coger esa. La LDX. Efectivamente. Pues cualquiera de las dos opciones es buena, pero si tuviera que priorizar la LDX. Yo, por ejemplo, con otra que ha tenido buenos resultados, pero hubo problemas con el tema de la importación de Estados Unidos. Era la Federal, la Nosler, la Ballistic Tip. Sí. Pero esa, con el tema de la guerra y demás, pues dejaron de traerla. Creo que vuelve a estar en España. Vuelve a estar otra vez, y hablando de Federal, una de las puntas que más recomiendo por norma general, y que además creo que es la punta más genérica que existe en el mercado para diferentes modalidades y que mejor shock provoca a los animales, que es la Nosler Partition. La Nosler Partition es de las mejores puntas que existen en el mercado. La conozco. Una punta de plomo, ¿vale? Que es impresionante las cavitaciones que realiza en lo que son la caja del animal. ¿Qué es la palabra cavitación? Vamos a ver. Cuando entra dentro... ¿Te das cuenta que yo soy como Eric, de tu amigo Eric? No, pero tiene que ser así. Hombre, soy como tu amigo Eric. Eric, si ves esto, un saludo. Sí. Mira, el canal balístico, al final, cuando tenemos lo que es el cuerpo del animal, como si esto fuese un gel balístico, ¿vale? Cuando el proyectil entra dentro, la mayor cavitación que provoca, o sea, la mayor apertura, el mayor desarrollo, el mayor canal balístico, depende del tipo de especie de munición. Nos interesa que penetre más canal balístico o que penetre menos. Siempre está el eterno debate. ¿Nos interesa que haga mayor canal balístico y atraviese? ¿O nos interesa que se quede en la mitad del animal y que toda la energía la desarrolle aquí? O sea, la cavitación es cuando ves el gel balístico, como la onda que se queda dentro del gel balístico, sea más recto o más ancho. La onda es todo lo que abre, todo lo que se ve. De hecho, vale. cuando un proyectil cavita, ¿qué es? Que lo hemos hablado muchas veces, la mayoría de proyectiles por debajo de 400 metros segundo, ¿vale? Por los pesos que tienen, que al final no olvidemos que un calibre 22 sale a 400 y pico metros segundo. Un 22, ¿eh? Con 35-40 grains de peso. Bien, pues imaginaros ahora con 150 o 180 grains, a la misma velocidad. ¿Qué hace? Que el proyectil, en vez de ir aerodinámicamente volando perfecto, comienza la punta a hacer, digamos, así. O sea, comienza a cabecear. A cabecear, lo que sería un cabeceamiento, cavitación. Pues cuando entra dentro ese shock, esa onda expansiva que provoca, que vemos en los gel balísticos, que hace así, ¿vale? Pues es una palabra que no se utiliza mucho dentro del lenguaje español, pero sin embargo los americanos la utilizan muchísimo. Luego, cuando vamos a hablar de la estadística dentro de los calibres, lo vamos a ver en una palabra anglosajona definida, ¿vale? Pero la cavitación, que repito, aquí no se utiliza mucho dentro de lo que es todo el cuerpo del animal, el shock que provoca internamente, los americanos sí la utilizan mucho, yo los clientes que tienen americanos, pero en España se utiliza menos. Se utiliza más la cavitación para el desarrollo aerobalístico de la bala que para en sí el desarrollo dentro del animal. Muy bien. Venga, que ya nos queda un poquito. Iván Ruiz Moral, 4799. Hola chicos, quería saber qué me recomendáis para mi 300 Winchester Magnum con la SST 180 grains. He tenido malas sensaciones ya que he tirado venados y con 3 disparos en la caja no han caído. Pero con la Sayer Bellot Spice 180 grains caen fulminados. Y quería saber si sería una munición óptima para montería, recechos de unos 400 metros y aguardos. El arma, no sé si influye, pero bueno, el arma es un Strasser RS-14 Luxus. Gracias y enhorabuena por los vídeos. Vale. O sea, básicamente que la SST no le ha funcionado bien o ha tenido mala experiencia y saber si la otra es... Está hablando de cosas diferentes, tiros a 400 metros, de repente montería... Es que esta pero es como yo, porque al final quieres tener una bala para todo. Porque si no, o no sé que tengas 10 rifles... Efectivamente. Mira, esto es lo que hemos hablado antes de las experiencias de la gente, ¿vale? El que él ha tenido una mala racha. Yo siempre digo lo mismo, y este dato hay que quedarse con él, siempre. No puedes tener una estadística creada con menos de 5 animales, nunca, en similares circunstancias,
Y si quieres crear una estadística buena, que es lo que yo he hecho con los 230 lances que tenéis, que veremos después, ¿cómo se crea? Con 10 animales, siempre. Yo nunca me he quedado con una punta de las que tiro, a no ser que haya tenido 10 lances y de los 10 lances he hecho. Esto lo aprendí yo de un tirador americano, es Ren, que es un cliente que tuve yo con el tema de los machos de Arroy, que ese tío se tira de 300 balas por fin de semana, no baja. Es increíble lo que tira ese hombre. Y yo lo aprendí de él, que él nunca creaba estadísticas por debajo de 10 animales. O sea, tú puedes tener una casuística, un factor de simultaneidad de 1-1, que lo hemos hablado alguna vez, en el que tú ahora tires 3 animales y los 3 se queden secos. Y luego tires 33 seguidos que se vayan todos pinchados. Totalmente. Entonces, ¿qué pasa? Que a lo mejor tú ese año te quedas con un convencimiento de, hostia, esta munición es la hostia. ¿Por qué? Porque esos 3 animales que tú has tirado se han quedado secos, pero hasta el año que viene no vuelves a desarrollar otra vez estadística. Nosotros siempre lo vamos a decir, quisimos crear un programa con un veterinario para una de las revistas que trabajo y nos fue imposible. ¿Por qué? Porque ante 10 lances diferentes el veterinario, con las mismas circunstancias, los animales la misma postura, la misma munición, todo exactamente igual, cada uno falleció por un motivo totalmente diferente del anterior. Uno porque tenía una insuficiencia renal, otro porque tenía una insuficiencia cardíaca, el otro porque le había pillado estresado, el otro porque estaba muy tranquilo y por eso el corazón no bombeaba en ese momento, uno porque el corazón estaba completamente lleno, el otro porque estaba descargado, por eso cayó antes. Al final el veterinario dijo, no podemos hacer un resumen concluyente de la munición porque cada animal es un mundo. Sí, esto es para que se vea hasta qué punto es complejo tomar una determinación. Una vez dicho esto, por eso se utilizan 10 animales, para que tú saques una estadística. Si queréis la mía, ¿qué me pasó a mí con el 7, por ejemplo? La Hornady SST, yo pasé de un 60-65% de animales sobre su sombra a tiros por debajo de 500 metros a un 80%. Entonces yo dije, leche, de cada 10 animales, 8 se quedan sobre su sombra. Por eso me quedé con esa munición. Todo lo demás era 50, 60, 45, 50, 60% de los animales, en fases de 10. Te hablo de ciervo, te hablo de arruy, te hablo de cabra montesa, te hablo de todos los animales, menos rebeco, que es lo que menos he tirado, ¿vale? Pero de todos en general, y entonces al final me quedé con esa munición. Con lo cual, en resumen, que haya tenido algún lance, ¿cuántos han sido? ¿2, 3? 3, dice. Pues, bueno, no. Que he tirado venado y que algún venado con 3 disparos se han ido. Ya, pero no quiere decir que se hayan ido todos con los 3. Claro, pero es lo que que dice José Gabriel, la cogerás y tirarás 10 bichos más con la Serial Bello y no los dejarás en el sitio. Exactamente. Entonces, ¿es mala munición la Serial Bello? No, no es mala munición. Pero es mejor la SST por lo que estás diciendo. Para mí personalmente sí. Ahora, la Serial Bello es una munición que es económica, no las encuentras en todos los lados, cuesta encontrar la Serial Bello, ya te lo digo. Y es una munición que te voy a ser sincero, yo de las pocas veces que he visto vainas rotas ha sido en la munición Privy y en la Serial Bello. Vainas partidas, es decir, sobrepresionadas, tirarlas y al salir la vaina rota, rajada. Pues han sido tanto en la Privy Partizan, la famosa Privy Partizan, estaba la rusa, ¿vale? Muy económica, y he visto alguna de Serial Bello. Yo lo digo tal cual lo estoy contando. Eso no quiere decir que sea mala bala. Como consejo, que no cambie de bala. No, yo personalmente no cambiaría. Seguiría. Ahora, si ya hace una estadística y le va mal, puede influir. Habla mucho del rifle, puede ser el paso de estría, la velocidad que se desarrolla, pero en montería normalmente eso no afecta. Yo, en resumen, no cambiaría de bala y seguiría con ella. Muy bien. Ahora, Tirso 3118, magnífica charla. Sin embargo, entiendo que en los lances de montería, sobre todo los lances cortos, el 30-06 tiene más parada que el 7 milímetros. Sí, la respuesta es sí. O sea, yo si me tengo que quedar entre un 30-06 y un 7 milímetros en lances cortos, me quedo con un 30-06. Siempre intentando priorizar munición de 180 grains. No olvidemos de la energía de parada, es importantísima. La energía de parada. Entonces, una munición 30-06, bien sea una Soft Point, bien sea una Hornady SST, bien sea una Norma Vulcan, bien sea una Plastic Point, hay que priorizar siempre el mayor gramaje de esa munición. Yo, sobre todo 180 grains para el 30-06 en montería, yo lo tengo clarísimo, clarísimo. En lances cortos lo estamos hablando, es decir, lances que normalmente, los lances de montería... Una montería más de 200 metros no va a tirar. Exactamente, los lances de montería típicos, exactamente. Por supuesto que lo priorizaría al 30-06 al 7 milímetros. Vale, Valentín Rivera Moreno. Hola, después de ver su programa les felicito. Muy instructivo y como bien dicen, todos no podemos llegar a un Blase. Tengo la intención de comprar un rectilíneo para todo, pero estoy entre el Heinel NXT y el Beretta BRX1. ¿Cuál le parece mejor o más adecuado? Vale, es que no habla de modalidades, pero bueno, vamos a pensar, como bien ha dicho, en un rifle polivalente. Un Beretta BRX1. A mí me tiene enamorado, lo siento. El Heinel es un rifle bonito, ¿eh? Y es un rifle que agrupa bien, como todos hoy. Hay que hablar así de claro. Que por cierto, vamos a meter un pequeño matiz.
cuidado con las agrupaciones, que escuchas a la gente hablar del rifle, de los rifles, y te dice, veremos a ver cómo agrupa. Chico, que las agrupaciones se hacen con municiones estándar en laboratorio, para ver que un cañón no esté emplumado y que una estría tenga el paso correcto sin defecto, que no haya ninguna hernia, que no haya nada. Pero coño, es que influye mucho más que el cañón. La munición y la estabilidad de esa munición en cuanto a carga, en cuanto al coeficiente balístico, que en sí el rifle. Porque yo es que alucino, oye, que un Franchi Horizon de 700 euros, a 100 metros, te mete una bala sobre otra, ¿eh? Y dices, ¿y un Blaser de 7000? También. Coño, pero es que yo alucino. El tema de las municiones es lo que verdaderamente hay que ver. Hay que ver, pero que los rifles casi todos se agrupan. Casi todo. Bueno, sí, hay que buscar la munición que se adecue al cañón. Sí, y es más, y esto lo he visto yo, no una, muchas veces. Pero una pregunta, en un mismo modelo de rifle, es decir, yo tengo un modelo de rifle, sí, tengo una caja de balas, yo tiro con esos dos mismos modelos, ese mismo rifle, las mismas balas, ¿me puede variar de un modelo a otro la misma caja de balas? Sí. Sí. Con la misma caja de balas. Con la misma caja de balas. Los cañones se hacen uno por uno. Los cañones se hacen individuales y no son clones, por mucho que queramos. Y con lo cual, si yo tengo el mismo rifle de Sergio, no me vale lo que ha hecho Sergio hasta que yo no tire con mis balas y con mi rifle. Exacto. No sé lo que va a hacer. Toda la vida se ha dicho que, a ver, para todos los cañones, nosotros ya conocemos para cada marca y modelo la munición que le gusta. Eso se llama así popularmente, tú lo sabes. Sí, sí. La munición que quiere, que le gusta a ese cañón. Correcto. ¿Vale? Bien, pero dicho esto, tú vas a estar tirando con uno, mismo rifle, mismo visor, mismo todo exactamente igual. Mira, un señor de Madrid me llamaba el otro día y me decía, hemos comprado mi hermano y yo el mismo rifle, el Beretta BRX-1, y estábamos tirando con una T-Rex, una munición, y estábamos tirando a 100 metros, y yo era bala sobre bala, y él, muy bien, una agrupación Submoa, pero no metía bala sobre bala. Cambiamos los rifles por si es tema de técnica de tiro, y nos pasaba exactamente lo mismo. Dos rifles comprados en la misma armería, el mismo día, con los mismos visores, todo igual. Y esto es así, no existen los clones idénticos. Y luego está el tema de las balas comerciales, que es otra historia. Yo, por ejemplo, tengo una anécdota del pasado fin de semana, voy a hacer corzas, y bueno, pues ahí en el Pirineo sabes que se tira largo. Cojo mi rifle, me voy a tirar unos 550 metros. Y tiré dos corzas, a dos corzas les hice bajo. Y venía tirando muy bien la semana anterior. Digo, ¿qué pasa aquí? Pues pasa que había cambiado de caja. ¿De bala? No, de bala no. La misma bala, pero... Sí, me refiero de caja de bala, que había comprado una caja nueva. Exacto. Otra y esa nueva caja era un lote nuevo. Vale, pues cojo el cronógrafo, Garmin, lo empiezo a mirar, salían las balas siendo la misma bala que estaba tirando de otra partida, 30 metros por segundo, más lento que claro, que eso tirado abajo. Pero es que eso José no lo ha dicho muchas veces, que cuando compres una caja de bala nueva... O sea, tú fíjate cómo cambia la película. Cuando compres una caja de bala nueva, que pegues algún tiro y pruebes. Porque es lo que tú dices, puede ser que varíe. Mira, eso me pasó la semana pasada. Tú fíjate, claro, te quedas con una cara de tonto porque tú vienes haciendo tiros de 600, 700 metros prácticamente perfectos, tal, y de repente te cambia la película. ¿Ahora qué tengo que hacer? Pues... ¿tirar un par de tiros? No, bueno, tirar un par de tiros, pero luego comprar, si quieres cierta seguridad, lotes, pues lotes, 10 cajas y decir, vale, lo voy a poner con este lote bien centrado y a partir de ahí a jugar. Y luego otra cosa importante, a mí la gente me pregunta mucho con el tema de la recarga, ¿vale? Y me dicen, oye, ¿tú con qué cazas en tu vida particular? Yo todo lo recargo. Yo estoy cansado de decirlo, todo lo recargo. Sí, yo no el 243, el 338, el 7, el 300, el 3006. Todo lo que es mi vida particular, no los vídeos que se hacen para marcas con armas, con tal, porque obviamente hay que plasmar la realidad con lo que estás cazando. Pero lo mío particular, siempre. Mira, aquí tenéis un ejemplo. Esto es una caja vacía de la Horna 10 ST de puntas, no más. Es lo que te da más seguridad. Claro, ¿qué pasa? Que yo hago clones de balas, hago clones exactos. Ya no es un en tema cuanto a pólvora, en cuanto a velocidad de vuelo del cuello, en cuanto a peso, en cuanto a estructura interna de la vaina, todo. Pero dando por hecho que las puntas son perfectas. A ver, las puntas son casi perfectas, obviamente. Vale. Ahora, son municiones comerciales de caza. Ay, pero ahí estás ya limando el fallo al minimísimo. Si te lo preguntaba. Exacto. Y luego en distancias de caza. Y aquí no me canso de decirlo. ¿Por qué yo me centro tanto en el tiro de 0 a 500 metros? ¿Por qué no me escucháis hablar de más distancia? Ni me escucharéis. Porque la primera fase de cualquier cazador tiene que ser
saber tirar a 500 metros. Y eso ya es un hito. Y cuando tú ya perfecciones eso, de ahí hasta más distancia, tienes que tener una serie de conocimientos técnicos que son muy superiores a no ya los básicos, a los que debes de adquirir para tirar de 0 a 500. Y vuelvo a repetir, si tú miras las tablas balísticas de cualquier munición, vas a ver que todas te vienen hasta los 500 metros. Es muy raro encontrar una de más. ¿Por qué? Porque están diseñadas las municiones comerciales para eso, e incluso en los rifles normales, ¿vale? Venga, continúa. Vale, Eduardo Guerrero González. Buenos días. El año pasado adquirí un Beretta rectilíneo en 30.06. Mi anterior calibre era un 7 milímetros. No dice remito mano, pero entiendo que será ese. Estoy arrepentido, porque creo que se me queda corto. Raro es el animal que queda en el sitio y solo cazo en batida la reserva de la demanda, con el peligro de perder piezas pegadas. Por lo grandes que son allí. Tiro la Winchester PowerPoint de 180 grain, que esa la he usado yo mucho para batidas. Ya tenemos un problema. ¿Me aconsejarías una bala que no tenga problemas para encontrar en armerías y pare bien la caza? Ahí es donde está el problema. El problema no está en el calibre, está en la bala. Sí. Hay balas que pecan de sobrepenetración, ¿vale? Y hay balas que pecan de ser demasiado blandas. La PowerPoint es una bala muy estándar, es una soft point al uso típica, Sí, ¿vale? es de este estilo. Esta. Es esta, ¿no? ¿Vale? La Winchester Soft Point, o sea, la Winchester PowerPoint es esta Sí, es en esta. concreto. Vale. ¿Qué bala le recomiendo? Sin lugar a dudas, ¿vale? Tiene que irse o una RWSKS o una Norma Vulcan. Sin lugar a dudas. La Norma Vulcan es demoledora. Es una de las pocas balas que es capaz en el 3006 de dejar un animal sobre sus pasos en montería. Y luego, si no tuviese la Norma Vulcan, otra bala que no nos la comamos de vista, ¿eh? Esta bala, la Plastic Point de Norma, en 3006 es mortal. Yo tengo animales, ciervos, vamos, le sacas el puño por el otro lado de lo que le hacen, ¿eh? Del canal balístico. Esta bala la he tirado yo en 300, en montería, y es una pasada. Sí, es demoledora. Una pasada. Es demoledora. Ahora, también te voy a decir la verdad, para que veáis que yo lo hablo todo tal cual. Lo bueno que tengo es que yo no trabajo para una marca en concreto. Yo hablo de todo y yo vendo todo. Aunque la gente diga que recomiendan lo que más margen te da y los que más te pagan. Mira, la gente Explica eso un momento de los márgenes. Bueno, de eso no sé si el se otro puede día decir. me decían, había algún comentario, claro, tú porque como Hornady le ganarás más, recomiendas la Hornady. Perdona, que yo le gano menos a una Hornady que a una RWS o que incluso que una Winchester. Que le gano menos, pero yo estoy recomendando lo que a mí me ha funcionado. Entonces, como es lo que a mí me ha funcionado, es lo que recomiendo. No, y aparte, pregúntale a cualquier tirador así que pegue bastantes tiros, digámosle, en un mes, y la SST Hornady, eso te lo va a recomendar casi todo el mundo. Exactamente, entonces yo lo recomiendo por eso, no Esa por es la que margen. a mí me la ha cambiado José y me ha puesto esa. Claro. La SST de Hornady. Sin embargo, Muchísima mira, gente ahí en el Pirineo tira la El SST. otro día mataste tú un jabalí a una distancia importante. claro, se le tiró uno a 300 y pico metros y el otro a 200 y pico metros. Y se quedaron sobre su sombra, pero no es eso. Mira, esto, lo del tema de la Plastic Point. La Plastic Point, sin embargo, para que veáis, es una bala que a mí en calibre en Magnum no me vuelve loco. A mí, ni en 7 milímetros ni en 300 Winchester Magnum. ¿Es mala bala? No. Pero para mí, este tipo de punta en calibres, al desarrollar esas velocidades tan grandes, peca un poquito de blanda. Entonces, sin embargo, la Vulcan es demoledora, ¿vale? En calibre en 30.06 yo recomiendo esta. Ahora, en calibre Magnum, yo difícilmente me veas que te recomiende la Plastic Point. En calibres Magnum, en un 300 o en un 7 milímetros o en un 338, ¿vale? Sin embargo, para calibres dulces, la voy a recomendar prácticamente siempre. Un 243, un 308, un 270, A mí en Montería un 30.06, en 180 grains tiraba, 180 grains, es ideal. pero en Ideal. 300, yo. Y en me ha 30.06 funcionado. igual. Con lo cual ya se lo hemos recomendado una Norma Vulcan o una Norma Plastic Point. No va a tener ningún tipo de problema para montería. O sea, va a mejorar muchísimo los ratios a diferencia de la... Yo sí lo noté bastante con el 30.06. Yo era fan de la PowerPoint hace muchos años antes de empezar a tener conocimientos técnicos sobre la materia, siendo un cazador al uso. Y en el momento en el que empecé a entender un poco de la materia y empecé a hacer pruebas, fue radical el cambio. Te voy a poner un ejemplo. El año pasado, en una montería en Castalla, hice cinco bichos seguidos, que fueron 3 venados y 2 jabalí, a 180 metros, porque además tenía una ladera que era todo rasante. Menos uno que le tuve que repetir, todos se quedaron sobre sus pasos. Además, es que ni pataleaban. Y los 2 venados, por eso te digo, que además están grabados en un vídeo, 2 de los venados era una salida con un Sauer, un 101, una salida como esto, ¿eh? Madre mía, como lo que destroza esa bala. Vale, pues esta última pregunta nos va a dar pie para que expliques también, que habrá gente que seguramente no sepa, porque yo hasta hace unas semanas no sabía que existía, la verdad. Antonio Amos Sánchez, buena, me gustaría que me dijeras qué pensáis del 6,5 PRC para todo.
Pues te decía que el PRC es algo nuevo que ha salido, ¿no? Vamos a hablar muy rápido, porque el PRC hay que dedicarle un programa de 1 hora como mínimo. ¿Qué es el PRC? Bueno, los calibres PRC, que actualmente son 3 los que trabajamos en este mercado, que son el 6,5, el 300, bueno, vamos a ir de menos a más, el 6,5, el 7 milímetros y el 300 PRC. Vale, ¿en qué cambia un 6,5, porque da igual, un 6,5, un 7 milímetros y un 300 PRC, de un 6,5 Creedmoor, un 300 Winchester Magnum y un 7 milímetros Remington Magnum? Bien, para hacerlo un poco didáctico, lo principal, el tipo de pólvora varía. Ya no tenemos una pólvora, las pólvoras son progresivas, son pólvoras lentas, las pólvoras que trabajamos en los rifles, no es como las escopetas, que es ¡pum! Y deflagración. Los rifles van progresivamente generando gases para impulsar el proyectil, pero los PRC, la pólvora es un poquito más lenta. Si en décimas de segundo tuviésemos que traducirla, si una nos tarda 0,3 décimas de segundo, esta nos va a tardar 0,45 décimas de segundo, un poquito más. ¿Eso qué nos hace? Eso nos hace que el proyectil salga más tenso, sea más prolongado en el tiempo la tensión. En resumen, que en vez de hacernos esta parábola, lo que nos va a hacer va a ser mantenernos la tensión. ¿De acuerdo? Bien. Luego, le vamos a ganar, como por ejemplo, unos 30 metros segundos, 30-40 metros segundos al 6,5 Creedmoor, con el 6 PRC, con el 6,5 PRC. ¿Eso qué significa? Pues eso va a significar que cuando, ahora mismo de memoria, no recuerdo si son 30 metros segundos, me suena que son 30 metros segundos, ¿qué va a significar eso? Eso va a significar con el 6,5 que cuando vaya 30 metros ya salido de la boca del cañón, en ese momento es cuando empieza a salir el 6,5 Creedmoor, con lo cual siempre va a ir con 30 metros más de ventaja, ¿vale? ¿Eso qué implica? Sí, que se nota, porque antes Sergio ha dicho que con 30 metros menos te variaban los tiros con tu tal y a 600 metros se nota un disparate, que parezca que no. Y no solo en la caída, es la energía, que yo a Sergio, en vez de pegarle con 3 dedos, le voy a pegar con 4 dedos y le voy a hacer más daño, voy a provocar un mejor canal balístico, ¿vale? Porque estamos hablando de caza, no de tiro, ¿de acuerdo? Que también para tiro se usan, pero lo vamos a utilizar sobre todo con esa ventaja. Segunda ventaja y principal, el tema del cuello. ¿Qué han mejorado? Lo que han hecho es, han cogido la vaina y el cuello, lo que han hecho es, el proyectil lo mantienen, aquí tenemos el cuello de la vaina, y en el 6,5 Creedmoor o en el 300 o en el 7, da igual, nosotros teníamos un asentamiento de proyectil como lo estáis viendo aquí. Ahora, ¿qué han hecho? Ahora lo que han hecho es corregir el asentamiento del proyectil de tal manera que tenemos más proyectil asentado en el cuello. ¿Esto qué conseguimos? Que cuando salían hay un vuelo, una cosa que se llama vuelo del útero o vuelo en recámara del cañón. El cañón, cuando nosotros tenemos así el cañón, y aquí es donde se aloja el proyectil en la recámara y aquí ya viene el cañón, ¿vale? Este vuelo es la zona donde se aloja el proyectil. Teníamos un pequeño vuelo, una distancia desde aquí hasta aquí, ¿vale? En el cual cuando el proyectil salía ligeramente inclinado o ligeramente rebotando hasta que ya empezaba a coger el paso de estría y salía a la velocidad y ya enderezaba el proyectil. ¿Qué hemos conseguido con los PRC? Eliminar eso. ¿Qué hemos conseguido? Al eliminar eso, el proyectil es mucho más preciso. Ya no hay una pérdida en el vuelo, está prácticamente encajado en la recámara. O sea que el PRC puede eliminar el resto de... O puede ser tan bueno como parece que ahora todo el mundo le dé por el PRC. No. Tendrá alguna pega. No puede ser todo bueno. No, os explico. Os estoy explicando las características técnicas y ahora os explico los pros y los contras. Vale. Este vuelo que hay aquí que hemos dicho ya lo sustituye y ya prácticamente está encajado. Bien, la parte del culote de atrás también lo han modificado de tal manera que cuando tú encajas la vaina entre recta, no entre de lado. Y una cosa importantísima, la pólvora, nosotros tenemos la vaina aquí, ¿vale? Y aquí tenemos lo que es la zona del cuello del proyectil, ¿vale? Y aquí está alojado el proyectil dentro, que como hemos dicho ya prácticamente está pegado en los PRC, y aquí pues vendría la punta. Bien, la pólvora en los calibres estándar, ¿vale? En el 6,5 Creedmoor, 300 Winchester Magnum y 7 Remington Magnum, la pólvora la tenemos por aquí. ¿Qué pasaba?
que si nosotros estamos tirando tumbados, con un ángulo de inclinación importante, la pólvora ya no está recta, la pólvora está así. Ah, la pólvora se mueve dentro. Sí, claro, la pólvora se mueve. ¿Que no está compactada ahí como a presión? No, la pólvora está suelta. Aquí tenemos granito de pólvora. ¿Como un cartucho? Igual, que se mueve. No, al contrario, en un cartucho sí está compactada. Aquí no. Aquí la pólvora... Vale. No sé si se observa en el micro. Se oye, la pólvora está suelta, hay un vuelo, hay. ¿Para qué? Para que se generen unos gases en todo esto, que los gases hacen la impulsión del proyectil. Vale. ¿Qué hemos conseguido mejorar con el PRC? La pólvora la tenemos asentada de tal manera que nos pongamos como nos pongamos, ya no se genera el que los gases vayan de aquí hacia aquí y empujen de forma oblicua, sino que la pólvora actualmente lo que provoca es que siempre esté en línea y los gases vayan homogéneos, estemos tumbados o estemos rectos. ¿Eso qué hace? Que la velocidad del proyectil siempre sea constante. Tú podías tener 1000 metros segundo recto y 1025 metros segundo o 1020 metros segundo si tirábamos en oblicuo, o viceversa. Pero cambiarnos si tirábamos hacia abajo. Eso con los calibres Magnum estándar. Ahora ya, y con el 6,5 Creedmoor, esto se ha corregido. ¿Qué hemos conseguido? ¿Para qué es un calibre PRC? Vamos a olvidarnos de pajas mentales con lo de para todo. No, quería preguntarle por qué ese asentamiento más uniforme, digámosle, de la pólvora. Porque es una pólvora diferente. Aparte que es una pólvora diferente, es una pólvora de progresión más lenta, es decir, la pólvora va quemando, vamos a imaginar que esto es la vaina vacía. ¿Pero porque es más densa? ¿Es más densa? Por otro tipo de componente. Vale, entonces, la pólvora, otra cosa importante, la pegada. La pegada es ligeramente superior, porque hay mayor energía de salida y más velocidad, pero en las pólvoras habituales del 300, del 7 milímetros y del 6,5 es un POC. Un golpe seco. Sin embargo, esto es un... ¿Lo estáis sintiendo? Sí. No es un POC, es un primero asiento y después golpeo. Porque al ir más lenta, no sientes el golpe seco. ¿Qué hace? Notas el retroceso durante más tiempo, la percepción, te hablo, que tú tienes, pero sin embargo no es un golpe seco. Es como si te empujo y te empujo. ¿Qué provoca eso? Que la sensación de tiro es más agradable al tirador. Tú tiras con un 300 Winchester y tiras con un 300 PRC y la sensación no es tan seca, es como más progresiva. No es tan coz. No es tan coz, exacto. No es una coz tan fuerte. Es una coz como más contenida, un poco más larga, pero más contenida. Es de un pony en vez de un caballo. Correcto. Eso que provoca que la sensación de precisión sea mucho mayor, el miedo al disparo se reduzca. Bien, ¿y para qué están creados los PRC? Vamos a dejarnos de pajas mentales. Para aumentar lo que vamos a ver después los datos que tenemos creados aquí. Que en un 6,5 Creedmoor, en vez de que te sea efectivo en caza a una distancia de 300 metros, te sea efectivo a una distancia de 500 metros. Porque mantiene la tensión durante más tiempo y a la misma vez aumenta la energía del proyectil. Te permite aumentar un poquito la punta, la carga de punta. Por ejemplo, un 300 Winchester Magnum, por ponerte un ejemplo, en vez de tirar con 180 grains de forma cómoda, puedes tirar con 220 grains. Le están metiendo 40 grains más, ¿vale? Manteniendo una tensión incluso superior y una mayor patada o shock cuando llega el animal. ¿Pero para qué están diseñados los PRC? Para tiros de larga distancia. Eso es lo que voy a decir en resumen. Tiros de larga distancia. Es lo que te iba a decir, que al final es para ya tiradores, digamos, profesionales o gente que quiera tirar a larga distancia. Muy largo. Claro. No estamos hablando de tiros de 300. Un PRC está hecho para tirar entonces, de 500 metros a 1 kilómetro. Entiendo yo que un PRC para distancias inferiores no es efectivo. No. Porque aparte todo lo que estamos ganando por un lado, lo estamos perdiendo en Entonces otro. Lo que me está diciendo este compañero, 6,5 PRC para todo, pues no. Obviamente no. Solo vale para tiros a larga distancia. No, de hecho... A ver, vale también para otras cosas, porque si le pegas al animal al final muere. De hecho... Pero hablamos lo de siempre. Yo tengo un 7 PRC, yo personalmente, como se lo decía Sergio, que pesa un huevo, ¿vale? Un Vergara, ¿y qué pasa? Que el problema viene en que estos rifles son súper pesados, que esa es otra, y para recechar en la montaña... Muérete, para montería eso no vale. Unos cañones muy largos, un rifle muy pesado. Bueno, te valdría, si llegas con el coche a un prado, una montañita, te llegas allí y a 1 kilómetro ves salir un bicho y desde ahí arriba, ¡pum! Y al coche. Exacto, de hecho, a día de hoy, yo los que conozco que tiran con 6,5 PRC, todos tiran, no cazan, tiran. ¿Por qué? Porque incluso hasta para tiro el 6,5 Creedmoor se está empezando a desbancar, porque ya está el 6 Dasher,
es un calibre más suave para tiro, que es lo que buscan. Los tiradores lo que buscamos cuando tiras es que no haya el menos retroceso posible para que haya la máxima precisión posible. Incluso hasta es más tenso que un 6,5 Creedmoor, el 6 Taser. Entonces, el 6,5 PRC es un calibre que está muy bien, pero mejora, por supuesto, el 6,5 Creedmoor para caza, pero para tiros largos. Una persona que quiera tirar de 350 metros a 600 metros, que ojo, sigue teniendo esa limitación. Sin embargo, un 300 PRC, con una munición estable, que ese es el principal problema, que ahora mismo proyectiles hay muy pocos en el mercado, muy poquito, porque esto empezó en el año 2018, pero esto digamos que acaba de ver la luz hace 2 años, ¿vale? De forma normal. Tú puedes estar abatiendo sin problema, con una energía suficiente, un animal a 1300 metros. Cosa que con un 300 Winchester Magnum ya pierde mucha energía para abatirlo como tú quieres. Y con un 7 igual. Si yo tuviera que elegir, dicho esto, que entraremos otro día más en profundidad, ¿qué calibre elegirías tú para tirar a larga distancia? ¿Un 6,5 PRC, un 7 PRC, un 300 PRC? Sin lugar a duda el 7. ¿El 7? ¿Sí? Sí, ¿por qué? Porque el 300 PRC todavía tiene esa pequeña coz extra que el 7 no te desarrolla y que tiene una energía muy parecida al 7 y que el 7 es más dulce que el 300 a la hora de realizar esos tiros tan sumamente largos. ¿De qué diferencia estamos hablando aproximadamente entre un 7 y un 300 PRC? ¿De cuánto? ¿De metro segundo? Sí, segundos. Pues estás hablando en torno a... No llega a ser mucho, te trabaja en unos 40 metros segundos, 50, 60, depende de la munición, volvemos a la misma. Luego, recordad que los que recargamos nos ponemos la munición a nuestro modo, podemos variar las velocidades. Pero como has dicho, lo del PRC va para largo y haremos otro programa. Sí, porque, pero Entonces, os aseguro que la mayoría de la gente que nos está escuchando ni ha escuchado, ni ha escuchado hablar del PRC. Por eso te había dicho yo que esta pregunta era interesante para abrir pie, porque yo el PRC lo descubrí hace 3 semanas contigo. Por eso, yo no sabía ni que existía. Claro, por eso cuando la gente, quiero que sepan que cuando nosotros hablamos, estamos aquí para enseñar. Y aquí tenéis una de las pruebas. Sí, por eso te decía. Ahora ya las preguntas que hemos seleccionado ya prácticamente ya las hemos terminado. Espero y esperamos que todo el mundo... Y simplemente llevamos 1 hora. Sí. Nada más, ¿no? Simplemente. ¿Solo llevamos 1 hora? Solamente llevamos 1 hora. O sea que vamos... Contestaba y te preguntas. Ahora, el segundo bloque, bueno, en este caso el tercer bloque, que vamos a ir Bueno, a de todas maneras, animar a la gente que siga mandando. No, claro, si aún hay más. Preguntar y Hay preguntas que tienen mucho jugo, ¿sabes? Sí, son interesantes. Sí que con esto te da para hacer 10 programas. Y ahora vamos a lo que es a la magra, al meollo. O sea, muchos de vosotros nos habéis dejado comentarios que no estoy de acuerdo con José Gabriel en cuanto al 308 y el 270, sobre todo el 308. Leo alguno. Pues con un Vergara B14 HMR en 308 hasta 250 metros yo abato bichos y se quedan en el suelo. He cazado jabalíes entre 300, 400 y 500 metros con un 308 y al suelo. Hace 5 días en un 270 Short Magnum, 400 metros, bicho al suelo. No estoy de acuerdo con José Gabriel. De hecho, hay uno que dice: José Gabriel, recordarás que en nuestra última salida a Talosarro fuimos hablando en el coche sobre los calibres. Afirmabas que el 308 y el 260 no te gustaban. Precisamente en ese rececho, mi compañero batió una hembra de Harry con su 308 a 240 metros. Entonces, estamos viendo que hay mucha problemática o muchas opiniones diferentes en cuanto al 308. Antes de entrar en el 308, que quiero que nos expliques bien opiniones, me gustaría que, porque por lo que estoy viendo, influye muchísimo más casi la bala que el calibre. Entonces, que simplemente de las balas que tenemos encima, que digas qué tipo de puntas hay de bala para que la gente sepa, y ya nos metemos con el 308 porque seguramente hablarás de bala para que la gente tenga un poco de idea de qué va. Vale, vamos a hablar del tema de las balas, pero en resumen, ¿te das cuenta cómo la mayoría de ellos hablan por debajo de 300 metros? Sí, a ver, parece ser que no han entendido lo que dijimos en el primer programa. Que dijimos que por debajo de 250, 300 metros es un calibre demoledor, que el problema viene a más. También hablan del 6,5 Creedmoor, que a 300, 400 metros con una bala de 140 gramos, de 140 caen sobre su sombra. Entonces sí que es verdad que hay un poco de... Y aquí tenemos a Sergio, que Sergio ha cazado... Sí, pero qué tipo de animales también hay que ver. Claro. Es que y el tamaño de los animales. El tipo de animales, o sea, el tanto por ciento de animales que has tirado. Mira, para hacer la estadística que ha dicho antes José Gabriel. Eso claro, sí, porque si tiro 2 y los mato los 2... Mira, te voy a dar un dato. En hilo a lo que has dicho, efectivamente, o sea, parece ser que no han entendido que dijimos, que lo vamos a explicar ahora muy claro, que yo no estoy diciendo que no se vale, estoy diciendo que por debajo de 300 metros es un calibre demoledor. Sobre todo por debajo de 250. De ahí para arriba empiezan los problemas. Y es lo que te están diciendo ahí, están dándonos la razón. Vale, pero ¿a dónde voy? Es importante lo del tema,
de que en este calibre en concreto, ¿vale? Que vamos a ver el tema de las puntas, yo no he dicho que no sea un calibre válido, he dicho que no es un calibre válido para largas distancias. Y luego lo que ha dicho Perico, me ha dado por escribirle a 5 personas, que el otro día lo estuvimos hablando, 5 de los que decían, pues yo he tirado y a 500 metros seco, y a 600 metros seco. Y resulta que uno me habla de una cierva y de un marrano, que él está, bien, que él ha matado ya 10 o 12 animales, pero que él está en una estepa de Extremadura, que tira desde encima de una ladera, y que a él qué más les da que los animales se queden en el sitio. Que él tira mucha cierva, y que si se van a morir 300 metros más para allá, él la ve donde caen. Y digo, chico, pero entonces es que no tiene nada que ver de lo que estamos hablando. Claro, totalmente diferente. Si matar, Tú mata. Tú pero siempre hablas de que se queden en el sitio o que se muevan lo menos posible. Exacto, Porque exacto. Y es que, pero es que le escribo a otro que ya este era la bomba, porque me dice, pues el otro día yo dejé un venado seco. Bien, y yo ya entro entro con él a hablar y le estoy escribiendo, estamos hablando por Instagram y tal, y me dice, sí, oye, lo dejé seco y le tiré a 590 metros. Y yo digo, vale, perfecto, ¿me puede decir usted dónde impactó la bala? Y dice, en la base del cuello, y se quedó que no se movió. Claro. Claro. Pero es que Como Luis. no nos enteramos. Pero es que en la cepa del cuello, con el calibre que le des va a caer fulminado. Claro. Yo vi el otro día un vídeo de un tío matando un reno con una piedra y le daba en la cabeza, a 1 metro. Claro. Con lo cual, si le das en el sitio con lo que sea, lo matas. Ese no es el debate. Y que haya habido gente que le va bien, si estamos de acuerdo. Yo tengo testimonios de amigos míos. No, pero que de eso un se trata al porcentaje final. mínimo que tiran más o menos largo y dicen que les va bien. Oye, perfecto. Y aquí hay un comentario que me lo he subrayado, que ahora ya quiero que me cuentes un poquito rápido lo de las balas, los tipos de puntas, pero este comentario yo no sé si es verdad o no. Dice Jorge Rodríguez, que enhorabuena por el programa, que por circunstancias de la vida, ya muchos años sin poder cazar, es un enamorado del 308, tiene un Santa Bárbara, un saco Garmin 75, un 308. Dice que tenemos que tener en cuenta que fue un calibre desarrollado para uso militar y en armas automáticas. En el campo militar es mejor dejar a un enemigo mal herido que eliminado. Con eso ya se dice mucho de este calibre. Así que para nuestra fauna es un calibre de un tiro elegante, pero con grandes limitaciones. Eso, además, mira, yo no había visto este comentario. Es que no te lo quiero dar para pillarte de dejo sopetón. claro. Este era para pillarte. Esta era para Pero, pillarte. además, es que te doy mi palabra de honor, que es literalmente el contexto que iba a utilizar. ¿Por qué? Porque de toda la información que yo llevo años buscando sobre el 308 y sobre todo con amigos que tengo dentro de unidades especiales, unas militares y otras dentro del OGEO, tengo 2 amigos personales, que además es que uno vive enfrente mía. Es que hijo de un íntimo amigo mío y vive enfrente de la armería. O sea, con un 22 te puede dar. Y no, el tío es Dios, bueno, un chaval, tiene 30 años, pero está dentro de una unidad especial y de hecho está ahora mismo en Irak. Bueno, pues este chico, hablando del tema, es justo la historia que le contaron a ellos. Que el 308, mira, el 308 se desarrolla en el año 1952, ¿vale? 2 años después, en el año 1954, los americanos, después de testearlo mucho, lo hacen oficial. Y hacen la versión suya que se llama el 762x51 NATO, ¿vale? Que se llama 762x51 OTAN. Empiezan por NATO y luego ya lo hablan de OTAN, ¿vale? Que al final es la Alianza Atlántica. Lo desarrollan como su calibre. Bien. Pero es el 308. Le hacen unas pequeñas, muy básicas modificaciones a 762x51 NATO, pero es prácticamente igual que el 308. ¿Qué es un 308? El 308 es, cogen un 3006 Springfield, el archiconocido 3006 Springfield, y dicen, tenemos un problema, lo queremos hacer para el uso, ese ya es de uso militar, el 3006, sí, pero queremos hacerlo para uso de armas automáticas, lo que conocemos popularmente como las ametralladoras. Sí, un M16. Pero necesitan que la vaina sea más corta, pero que nos desarrolle unas características similares balísticas. ¿Por qué? Porque o sea, a la hora de las armas automáticas necesitan una vaina más corta y sacan una vaina de 51, reducen la vaina del 3006 hasta 51 milímetros. Es muy poquita la reducción, pero lo suficiente para meter, ¿qué pasa? Sobrepresionan esa vaina, es decir, claro, prácticamente lo que hacen es crear del 3006, rebajarlo a un 308 y lo crean para la tecnología militar. Y en el año 1954 ya lo adopta la OTAN y empiezan a trabajar en unidades especiales. Y se dan cuenta que es un calibre que no es muy tenso, porque sería un error llamar al 308 un calibre tenso, no lo es. Una cosa es que sea un calibre de coeficiente balístico en la mayoría de las puntas muy estable, es decir, muy pronosticable y por tanto muy válido para unidades especiales de sniper, ¿vale? A diferencia de otros calibres que son menos predecibles, es decir, que yo meta un cálculo balístico, lo estudie y sepa que a 1800 metros yo voy a apuntar a un blanco de medio metro y le voy a dar aquí, aquí, aquí o aquí, porque es muy predecible el calibre, eso es una cosa. Pero no es correcto técnicamente decir que el 308 Win
con las puntas que monta de una media de 165 Grains, es un calibre tenso. Eso es un error técnico, no es un calibre tenso. Con ese tipo de puntas. Es un calibre que te monta desde 110 hasta 220 y tantos, incluso 230 grains. Fíjate la variedad que tiene. Pero en Europa trabaja con 150, 165 y 180 grains, sobre todo en España. Esos son los pesos habituales que nosotros utilizamos. El peso ideal del 308 para tener una buena balística, un buen coeficiente y una buena prolongación del proyectil son 150 grains. Es el ideal. Vale. Dicho esto, el 308 se crea para el tema militar. Y progresivamente, viendo que las unidades de élite lo utilizan mucho para tirar largo y tienen muy buenos resultados, ¿qué hacen? Que empiezan a utilizarlo en el mundo de la caza los tiradores deportivos. Empiezan primero a tirar a objetivos y luego empiezan a tirar a caza. Y se dan cuenta que es un calibre que es funcional, es un calibre suave, un calibre dulce, y entonces se empiezan a montar toda la variedad de calibres. De hecho, prácticamente todas las marcas de todos los rifles tienen su versión de 308. Y casi todas las marcas que montan puntas montan 308 Win. Sobre todo los pesos que os acabo de desarrollar. 150, 165, 180. Bien. Una vez dicho todo esto, el 308 es un calibre muy matador, es un calibre muy demoledor, con sus limitaciones. Efectivamente se crea este tipo de proyectil, como me comentaba a mí, se llama Pablo, es amigo mío, ¿vale? Como te he dicho, la explicación que le dieron ellos en la academia fue esa, que se crea un calibre en el que a 1000 y pico metros sea, vamos a ver, una persona no es un animal, hay que tenerlo claro. Y tú tirar a 1800, 2000 metros un proyectil, sea el que sea, como le pegas a un tío, lo vas a dejar mal herido. Y a ti te interesa dejarlo mal herido y no matarlo, porque son 2 personas más las que tienen que asistirlo y ya tienes 3 tíos enfrascados en vez de 1. Esa es toda la teoría que viene del 308. Luego, en la era posmoderna y la era moderna ya se desarrolla la caza y el tiro y cambia la filosofía, pero sigue siendo y viniendo de esos orígenes. El 308 tiene sus grandes limitaciones, que son las distancias y la energía. ¿Vale? Dicho esto, se han creado unas estadísticas que cuando tú quieras las contamos, el por qué nos hemos basado. Me he tomado la molestia, que se dice pronto, de hecho he estado 2 días sin hacer otra cosa más que esto, que desarrollar una estadística de los más de 500 recechos realizados con la gente, incluidos algunos de los que yo he realizado con el calibre, ¿vale? He tratado unas estadísticas que están aquí en las que... Vamos a ver. Sí, pero antes de pasar a las estadísticas, búscalas. Pero por que la gente coja un poco el concepto y sepa de qué estamos hablando, por ejemplo, la velocidad en boca, dime la velocidad en boca, por ejemplo, de un 7 milímetros. Vamos a suponer que son todas balas las mismas, para saber un poco el contexto y los parámetros en los que vamos a hablar y para que la gente entienda. Por ejemplo, velocidad en boca de 7 milímetros. Vamos a empezar de los 4 o 5 calibres más, 6 calibres más estándar que tenemos. Mira, el 207 Win, el 207 Winchester. Ya sabéis que este calibre, el 308 Winchester, lo crea la casa Winchester y por eso vienen las denominaciones. El 7 mm Remington Magnum lo crea la casa Remington y por eso viene la denominación posterior al calibre. Correcto. Bien. El 270 Win es un calibre que en puntas livianas te desarrolla una velocidad bastante grande. Sí, pero vamos a suponer que son todas la misma punta para tener un poco el estándar y ver la velocidad. No pueden ser la misma punta. Pues es parecido. ¿Por qué? Porque te va a engañar. Yo te digo 930 metros segundo. Y tú dices, joder, como un 7 milímetros. El 270, ¿qué es un 270? Un 7 milímetros reducido. Hemos cogido el 7 milímetros y le hemos quitado peso en punta, hemos acortado vaina y hemos hecho un nervio de un 7 milímetros. 930 metros segundos ya, pero es que estoy tirando con una punta de 130 Gray. ¿Qué conseguimos? Pues que tenemos muy poca energía en masa a la hora de impactar en el animal. Entonces, y estamos en la misma. Hay un vídeo que vamos a subir en breve con un testimonio de un señor, que no uno, hay cientos, pero uno que el hombre se prestó, porque esa es otra, que la gente quiera prestarse a salir en un vídeo por vergüenza, pero este señor es un señor con una edad que tira mucho, es reconocido en el tema del tiro, y el señor dijo, yo salgo, pues si es lo que me ha pasado, porque no lo voy a contar. Y llevaba todo el camino diciéndole, cuidado con las hembras de Arroy, y no tira un animal a 330 metros, con una horna de SST de 140 grains, ¿vale? Con un 270 Win, un tiro impecable en el centro de la paletilla, y los 3 que estamos mirando decimos, hostia, no lo has dado, se va para la derecha, espérate que va a salir. Bueno, perdón, para la izquierda en este caso. Va para la izquierda que va a salir, hace 50, 60, 70 metros, y vemos que sale todo el rebaño, desaparece, se mezclan, ya no sabemos qué ha pasado. No lo has dado, no pasa nada, vamos a buscar los que estarán a la volcada. Y nuestra sorpresa es que vemos que se queda de muestra un choto. Los chotos, cuando se quedan de muestra, las cabras montesas iguales. Acordaros el otro día, en un rececho que hicimos. Cuando un choto se queda de muestra, es matemático. De muestra es que se queda mirando hacia abajo, da igual que sea un macho o una hembra, se queda mirándolo fijamente.
Cuando se va al rebaño y se queda mirándolo, blanco y en botella, el animal está ahí. Y le digo, el animal está ahí. Y me dicen los dos, no puede ser, él y un acompañante que trae. Pero si no la ha dado. Y digo, el animal está ahí. Pero hombre, si no la ha dado, digo, está ahí. Que lleva ya 3 minutos el animal que no se mueve mirando hacia abajo. Subimos, pom, 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 ahí estaba malherido el animal. No había ni acusado el tiro. Y ahora vamos a la filosofía real. ¿El animal estaba malherido muriéndose? Sí. ¿El animal lo había matado al 270? Sí. Pero, ¿había acusado el tiro? No. Si ese animal en vez de para allá hace así al viso al otro Que lado... podríais haberlo perdido. No, no, que no nos enteramos, no vamos ni a buscarlo. Es que no van ni a por él. Pues claro, si estábamos convencidos que no lo había dado. ¿Me estáis entendiendo la diferencia? Sí, sí. Ahora vamos a ponerlo contrapuesto. Vosotros vinisteis conmigo. Un señor con un macho de arro y con un 270 Will, la misma munición, además. Sí, sí. Un tiro de 140 metros. ¿Cómo Sí. se quedó el macho de arro? Y grande que era el árbol. Y grande. ¿Cómo se quedó? Seco. Entonces, ¿es el calibre o es la distancia? Es la distancia, es la energía que desarrolla a esa distancia. Vale, pues vamos con los Punto. calibres. Entonces, Vale, para bien. dar de paso al 308, 270. si no, nos enrollamos mucho. 930 metros segundo, 308, 850 metros segundo. El 3006, 880 de media, 880 metros segundo. 7 milímetros, 950 metros segundo. 300 Winchester Magnum, 960, 980 metros segundo. 6,5 Creedmoor, 850 Y eso metros es segundo. la velocidad que se calcula en la punta del cañón En cuando la sale boca. bala. Se llama velocidad Bueno, en en la boca. boca. En En la boca del cañón cuando sale por la punta. Este es el cañón y conforme sale de aquí, Ahí se mide. sale a esa velocidad. Vale. Bien. Porque habrá gente. ¿Qué es lo que tú has comentado antes, Sergio? Que pusiste para ver la velocidad de las balas. Cronógrafo. Un cronógrafo. Un cronógrafo. Sí, había una diferencia de 30 En el metros. vídeo de María también lo puso. Exactamente. Gabriel. Bien. Entonces podemos decir que el 308 es de los que menos velocidad en boca, podríamos decir más menos. Fíjate que de todos estos, ¿vale? Que hemos hablado, es el que menos. El que menos junto con el 6,5. Exactamente. Bien. Ahora pasamos al 308. ¿Por qué la gente no está de acuerdo contigo? Bueno, el que no esté de acuerdo. No, me refiero, porque ellos dicen que Hay sí. gente que está de acuerdo, porque hemos hablado antes del otro día en Macedonia con el jabalí ese grandote Carlos, Sí. que me llamó y me lo contó, que había tirado con el 308, y él me dijo, dice, es que ese calibre no es adecuado para esa distancia y para ese animal. Pero y me lo dijo él. Perico, que no, que hay 25 comentarios que dicen que no. Pero es que hay 500 que dicen que les ha pasado. Claro. Coño, es que, perdón, ¿qué me quiero referir? Que al final esto es una estadística. Exacto. Si yo Eso es. pongo el ejemplo del coche de mi Opel Frontera, si somos 5 amigos que tenemos el Opel Frontera y a mí es el único que me ha salido que el tío lleva 300.000 kilómetros y no ha dado un puñetero problema, y mis 4 amigos los han cambiado los motores 2 veces y le siguen dando problemas, ¿recomendamos un Opel Frontera cuando de 5 coches 4 han salido malos? ¿Lo recomendamos? ¿A que no? Totalmente no. Y yo me ha salido bueno. Monterías. Todos los años vas a una montería de 60 puestos. Se matan todos los años 2 venados. Tú has matado 2 años seguidos venados. ¿Cómo te ha salido la montería a ti? Buah, la hostia. Ah, ¿y cómo le ha salido a Sergio? No, la montería Vaya es mierda. la mejor montería del mundo. Y el año eso que viene justo vuelvo. Lo vi ayer en un grupo. Claro. Ponía uno, Montería tal, fui el otro día, qué maravilla de Montería. Y seguidamente escribió otro, pues chico, yo estuve en la misma Montería y menuda mierda de Montería. Entonces, depende de lo que Pero a que ti la te haya montería- pasado. O sea, al final esto es... Pues con los calibres también pasa. ¿Qué es lo que pasa? A lo que vamos, ¿vale? Todo esto, velocidades que hemos dicho, están programadas con unas puntas en concreto, ¿vale? Por ejemplo, el 270 y el 6,5 hemos hablado con una punta de 130 grain estándar, ¿vale? El 308 y 3006 con una punta de 150 a 165 grains, ¿vale? Y el calibre Magnum, el 7 milímetros, lo hemos estado hablando con una punta de 150 grain a 170. O sea, son velocidades medias que se sacan. Bien, bien. Una vez sacado esto, la gente, ¿por qué no está de acuerdo? Por supuesto que habrá gente que haya tenido sus experiencias, pero si te das cuenta de los comentarios que has leído, solo hay uno. Que tira por encima de 500 metros. Exacto. Pero todos los demás te están diciendo que es por debajo de 300 metros. 400. Entonces, ahora, ¿dónde está el aporte técnico? Aquí. Me preguntáis, José, hay mucha gente, muchísima, pero de verdad, hombre, 500 es una exageración, pero tendré 30 mensajes diciéndome a mí me ha pasado, 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 a mí me ha pasado. Todo lo que estás diciendo con el 308 me ha pasado, no una, muchas veces. Gracias por la explicación, porque ahora voy entendiendo que es por culpa del calibre y he probado todo tipo de puntas. Y ahora, al hilo, mientras busco esto, le voy a dar paso a Sergio. ¿Qué te pasó el otro día cuando yo he hablado del 270 Winchester Magnum, que he dicho que es el 270 con mucho más nervio, pero seguimos pecando de peso, 145 grains? En animales grandes, claro, leche, si tiras un jabalí de 40 kilos, que lo vas a matar con un 222, sin problema. ¿Qué te pasó a ti el otro día, Sergio? Sí. No el otro día, varias veces ya. No, no me pasó el otro día, me ha pasado muchas veces y me ha pasado con ciervos. O sea, el ciervo que cazamos en el Pirineo, en la mayoría es el ciervo europeo. O
sea, es un ciervo pues, de un tamaño considerable, no sé, pesará 200 kilos, 220, depende. Y me ha pasado ya varias veces, sobre todo, más que en tiros largos, en tiros, yo le llamo cortos, pero bueno, tampoco son súper cortos, de 250, 300 metros, 350 con el 270 Winchester Short Magnum, Norma Type Strike, 140 grains, y a muchos tiros de paleta, o sea, tiros que en otros calibres deberías dejarlo en el sitio, yo creo que le tiras con un 300, 180 grains y debería quedar en el sitio, pues correr 300, 400, 500 metros, perder el animal incluso de vista sin ver un acuse de tiro, digamos, claro. Solo, obviamente yo estaba en aquel momento solo y sí que tiré y digo, hostia, le he pegado clarísimo, pero o sea, la reacción yo cuando miraba veía 4 venados que se iban, que eran los 4 venados que estaban en el campo, y se iban tan normal los 4, tan normal, pum, 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 hasta que de repente uno de ellos, cuando llevaba 300, 400 metros corriendo, se separó un poco del grupo, ya lo vi que dio una vuelta. Pero porque tuviste la oportunidad de verlos hasta esos 400 porque metros. Yo tenía un campo de visión de 700 metros. Claro, entonces, ¿qué pasa? Que para algunos de los comentarios dirán, coño, pero el animal cae, ¿verdad? Pues lo pistea. Sí, es cierto, pero es que esa no es la ética que estamos hablando. No. Si caer, claro que cae. Entonces, hay gente que dice, ya te harás mayor. Cierto, ojo, que yo respeto. A mí, el cliente, a mí hay gente mayor, que yo tengo una armería, que yo vendo de todo. A mí hay gente mayor que me llega y yo no le puedo vender un 300 ni un 7 milímetros, porque no lo toleran. Le vendo un 270 o le vendo un 308 o un 270 Winchester Short Magnum. Pero le explico sus limitaciones. ¿Y sabes lo que te dicen? Ah, pues si eso yo lo tengo más que el caro, lo he escuchado 1000 veces. Yo no voy a tirar un animal a más de 200 metros o 250 metros. 300 metros lo sumo. ¿Por qué? Porque, mira, tenemos otro amigo en común, un señor de Madrid, Julio, que seguramente me está viendo, lo puede contar lo que le pasaba a él con varios venados con el 270 Winchester Short Magnum. Oye, el ejemplo que te conté yo el otro día de la Ruiz es grande. Con un 270 Win y lo han perdido. ¿Cuánto distancia estuvieron pisteándolo? No, es que no lo han encontrado. Sí, pero ¿un kilómetro? A ver, lo pistearon el mismo día y al día siguiente volvieron y es que no lo han localizado. Y rastros de sangre evidentes, ¿eh? Ahí es a donde voy. El otro día lo hablaba con este hombre y al final no, tira con un 300. No. ¿Por qué? Porque son muchos venados lo de pon, alguno caer. Y cuando llegas, hostia, que había otro al lado. No era otro. Era él, el mismo, a 350 metros. Se había levantado, se había recuperado, se había rehecho y arrea y darte cuenta a los 400 o 500 metros porque se daba la vuelta y le veía las cruños. Si es el mismo. Tú pensando que era otro, pero no una. Muchas veces. Pero, por ejemplo, José, una pregunta y, a ver, yo tengo una pregunta y tú respóndeme. Un 7 milímetros, distancia efectiva de disparo, con puntas más o menos estándar, ¿hasta qué distancia es aceptable o recomendable? Un 7 milímetros. 600 metros. Un 30-06. 300 metros. Un 308. 250 metros. Un 270 Short Magnum. 250 metros. ¿Qué calibre podemos poner más? El 300. El 300. El 300 podemos elevarlo 150 a 200 metros más. En vez de 600 a 800 metros. Un 6,5 Greenball. 300 metros. 250 a 300 metros. Ojo. En animales estándar. Si nos metemos en animales grandes, es que es donde viene el problema. Muchos de los ejemplos con los que nos escribimos con la gente nos están diciendo jabalí de 40 kilos, corzos. ¿Cómo vamos a comparar la densidad corporal de un animal con otro si estamos hablando de que no podemos generalizar a todo? Estamos hablando de animales grandes. Claro, y tú la verdad que la estética que tienes hecha, la tienes hecha con un animal que creo que es de los más... Cuéntanos la estadística, José. Vale, mira. Que es que la mayoría casi con el Arrui, ¿no? Estadística 308. Mira, antes de nada, mirad. 308. Aquí hemos creado, ¿vale? Que esto, luego si acaso subimos un pantallazo, de las velocidades y las energías que trabaja. Aquí tenemos 308 con la Super Hammer GA, una punta de plomo, una soft point, de 150 grains, velocidad en boca 850 metros segundo. Y debajo, 308 la Super Hammer GA de 180 grains. Aumentamos de masa para que tenga más energía, pero por ende pierde velocidad. Vale. Nos está diciendo, ya en rojo, que a 300 metros bajamos de 600 metros segundo. Con 150 grains por debajo de 600 metros segundo no es un tiro que provoque un shock cavitacional suficiente como para dejar el animal o en el sitio o que te ande poco. Fíjate, a 300 metros. Pero yo no ya entiendo está eso. marcando. Significa que tú... Bueno, lo que quiero entender Sale a 800, que para tú abatir un animal en sitio Mira, tiene que llegar como mínimo con 600 metros por segundo. Por encima de 600 metros.
A 100 metros ya va a 742 metros segundo. A 200 metros va a 200. Efectivo, mira, ya cuando baja a 639 a 200 metros. Pero es que si nos vamos a 180 grain en una punta de plomo, mira, todavía. ya a 200 metros ya está por debajo de 600, a 597. Pero vamos a pasarla por buena, 600. Mira, Sí, pero porque tiene más masa. a 300, claro, 524. Hay más energía, pero hay más caída. Es una cuestión puramente física. Entonces, esto es 308. ¿Vale? Que ya nos está saliendo a 760 metros segundo con 180 grains. Ahora, nos vamos con una punta de polímero, porque aquí nos va a salir algún purista y nos dirá, claro, con una punta de plomo, ¿por qué no pones una punta de polímero que desarrolle mejor coeficiente balístico? ¿Vale? Aquí lo tenemos. ¿Dónde nos vamos con el 308? Mira, con la Game Gear Pro, que es de las pocas puntas que verdaderamente puedes aumentarle, nos dice 400 metros el límite. A por debajo de 400 metros lo que quieras, por encima ya nos baja la velocidad, que no es suficiente. Pero es que si nos vamos a la de 165 grains en vez de la de 150, ya nos está diciendo una estadística muy parecida. ¿Ves? Entonces la Game Gear Pro, una de las pocas palas que en 308 puedes tirar a 300 y pico metros, ¿vale? Con una energía que desarrolle suficiente como para dejar un animal. 7 milímetros, que hablamos mucho de la comparación. Mirar ahora dónde nos varía, 600 metros. Ya nos vamos de 300 a 600 metros. Ya nos está diciendo que hasta 600 metros podemos tirar con tranquilidad. Por eso hablo tanto de la cifra de los 500 metros. No tirar a más de 500 metros una persona que no tenga unos conocimientos muy buenos en balística, que son muy poquitos de los cazadores que hay en España, ¿vale? Bien. Luego, el 270. Mirad, el 270, fíjate con la velocidad que sale. Pero ese es el Win, ¿no? Este es el Win, el 270 Win. Mirad, aquí tenemos que con la Game Gear Pro, una vez más, nos está ganando en velocidad, pero porque monta una punta de 140 grains. Claro, nos está ganando en velocidad y por ende en distancia. Entonces, podemos tirar más largo, pero perdemos masa. Y lo que compensamos en velocidad lo perdemos en masa. Pero cambiando la punta y subiéndole los grain, pierde mogollón, ¿eh? Claro, claro, claro. Es una Pierde cuestión mogollón de física. efectividad, ¿eh? Pierde muchísima velocidad, hay más caída, tiene más ganancia de masa, ¿vale? Tiene más masa, es decir, tiene una mayor retención en el Pero la animal. velocidad que pierde es brutal. El puñetazo, pero pierde mucha velocidad. Tiene más parada. Exactamente. Vamos al Pero tema de la corta, estadística. corta distancia. Que no se nos haga muy largo. Mirar esto porque me ha costado, no os hacéis una ligera idea. Mirad. Te lo has currado, ¿eh? Esto ha sido 2 días de trabajo, bueno, son años de ir apuntando. Pero eso lo cobra aparte, ¿eh? Bueno. Mirad, esta estadística está basada, que está todo puesto aquí. Mirad, esta estadística está basada en 235 experiencias de campo con tiro en paletilla, en lo que llamamos paletilla o caja vital, ¿vale? La zona vital del animal. No se han incluido ni tiros de estómago, ni tiros de culo, ni pata, nada. Tiros que supuestamente son vitales. Bien. Mirad. Aquí tenemos, por ejemplo, estadística creada entre el año 2015 a 2025, hembras de Arruy. Resultado, aquí tenemos 100 hembras se han metido. Mirad, 100 disparos, 100 hembras, de los cuales 30 hembras, un 30%, en disparos Pero inferiores. hablamos del 308, ¿no? Sí, sí, mirad. Aquí está creado entre 350, este es el 308, entre 350 y 500 metros, ¿vale? Pero vamos a hablar primeramente de por debajo, de lo que a la gente le gusta, o sea, en tiro más normal. Mirad. Vamos a ver. No, estos son machos de Arruy. Espérate, que lo tengo por aquí. Porque aquí es que hay un lío con los papeles estos. Vamos, el muestreo. Aquí, menos de 300. Mira, los machos de Arruy. 10 machos de Arruy. Mira, 1, 2, 3, 5, 7, 20 Arruys. ¿Vale? 20 machos de Arruy en los últimos 10 años. Este año nos han incluido, que además he tenido una experiencia muy mala este mes de enero. Pero no les he incluido. Hemos incluido los que tengo apuntados todos en estadística. Tenemos muerte instantánea un 25%. En disparos por debajo de 300 metros con el 308. ¿Vale? Muerte Un 20 significa que cae en su sombra. caen en su sombra. Vale. ¿Vale? Por debajo Vale. de 300 metros. Un 25%. Huida larga, más de 150 metros de huida, es decir, pegarle y que hagan más de 150 metros de muestreo, el 35% de ellos, 7 Arruys. Y un 40% de ellos, fracaso balístico crítico, en el cual
perdido rastro más de 1 kilómetro detrás de ellos, lo que tú has dicho que te le pasó a tu amigo y amigos míos, que son los dos, hace poco, hace una semana, más de 1 kilómetro detrás de ellos y sangre, y sangre, y sangre, y sangre, y sangre, y o levantarse varias veces muy largo o no, y no llegar a recuperarlo, el 40% de ellos. Hablamos de tiro paletilla. Tiro paletilla, ¿vale? A distancia inferior a 300 metros. Estáis viendo estadística, ¿no? Ahora vamos a ver la estadística superior Sí, a que 300 aquí hemos metros. perdido un 40% de los animales. Exactamente. Y aquí, macho de Arruy, a más de 300 metros. 15 análisis, ¿vale? 15 animales. ¿Todo esto es con el mismo calibre? No. Sí, sí, todo 308. Todo 308. Estamos centrándonos en el 308. Vale. Animales sobre su sombra, 2. Tiros de entre 350 y 500 metros. 2. De 15. Heridos con rastro largo, ¿vale? Heridos con más de 150 metros de muestreo. De sangre. El 53% de ellos, ¿vale? Sí, que hemos subido bastante. 8 animales. Y ahora, pérdida total, el 33%. Es decir, pasamos a que tenemos una pérdida total de ellos, en la pérdida prácticamente estamos igual, pero en la cantidad de animales que pinchamos y tenemos una búsqueda muy larga, y ojo, con suerte de que no se te metan en una zona inaccesible, fíjate que nos hemos ido al 53%, o sea, la mitad. La mitad de los animales los tiras y los estás pisteando durante centenares de metros. Sí, aquí estás perdiendo prácticamente, aquí estás errando un 80, casi un 90%. Entonces, esto, cuando todo esto, a día de hoy, obviamente, lo pasas a estadísticas reales en las cuales te das cuenta, mira, aquí lo tienes. Una estadística en general. Las hembras, obviamente hay mejor tasa, lo que decía el chico. Oye, el otro día estuve contigo con un 308, ¿te acuerdas? Sí, además el chico fue la polla, porque vinieron 4, ¿vale? Y este chico fue muy bueno porque fue el único que la dejó seca. Pero también te digo, la dejó seca en un tiro de casi 300 metros porque le pegó en la parte alta, casi tocando la columna. Entonces el animal tronchó. Desconectó. ¿Vale? Claro. Pero bueno, da igual, hizo un tiro muy bueno. Y el resto, en ese tiro, te andaron 50 metros, 70 metros, 100 metros y se quedaron allí. Vale, perfecto. Pero son por debajo de 300 metros. Mira, comparativa. Este cuadro resume toda la experiencia de la estadística. Tipo de animal, hembras y machos. Por debajo de 300 metros, un 80% de éxito con las hembras. Con lo cual, ¿recomendaría por debajo de 300 metros un 308? Sí, si tiene un 80% de éxito. Y aquí no cortocircuitéis, estoy recomendando un 308, si lo digo desde el principio, si el problema es la distancia, no es el calibre. Ahora, con los machos, ¿por qué motivo yo no permito ya que se venga con un 308 a los machos? ¿Por qué? Por esto, el 60% de éxito solamente. El otro 40% nunca han sido encontrados o hemos tenido un problema muy grande con ellos. Otro tamaño, el animal, el macho es mucho más potente. Claro, es que el arruy es un animal muy grande. Entonces, por eso es lo que ha dicho Perico. Si estamos hablando de cervatillas, o estamos hablando de ciervas, o estamos hablando de corzo, o jabalí mediano, es que no tiene nada que ver con un jabalí con un buen escudo, una buena potencia. Para que yo lo tenga claro y para que lo entienda, o sea, por debajo de 300 metros, el 308 prácticamente es un calibre válido para cualquier animal si le das bien. Sí, sí. Pero por encima de 300 metros, el 308 sería un calibre para animales pequeños, ya que un animal grande, tipo arruy, tipo un ciervo, tipo incluso... un ciervo grande. Un ciervo, un baretucho o un horquillón o un 10 puntas que todavía no tiene una constitución de masa de 6, 7, 8 años, también es válido. Pero si muchas veces con el 270, por ejemplo, en mi caso, Winchester Magnum, tienes problemas. ¿Cómo no vas a tener con un 308? Es que hablamos de larga distancia. De larga distancia que tiene menos velocidad. Claro. Con lo cual, resumiendo eso, por debajo de 300 metros nos podría valer para cualquier cosa prácticamente, pero por encima de 300 metros tenemos una alta probabilidad de que el animal se vaya pinchado, dándonos problemas en sitios de alta montaña, etc., y no podemos cobrar, siendo animales ya de un tamaño contundente, podemos decir arruy, ciervos ya adultos, muflones adultos, o sea, animales ya contundentes, tenemos mucho riesgo. Exacto. De hecho, la estadística está creada sobre un conteo que está aquí puesto 235, ¿vale? 235 lances grabados. Esto, yo hace muchos años, estoy en fase, quise escribir un libro, de hecho tengo un tutorial en YouTube que se llama La caza del arruy, tal cual. Eso, hubo mucha gente en comentarios que me dijo, coño, anímate, de hecho hubo una editorial hasta que se puso en contacto conmigo a través de un amigo, de Roberto, ¿vale? Porque quería
oye, saca un libro sobre el tema, ¿vale? Sobre el tema de la caza de la Rui. Y todo esto empecé a escribirlo. Y el otro día ya, a raíz del programa, dije, coño, voy a sacar todo lo que tengo y lo voy a extrapolar a estadística, que la gente vea que esto no ha salido de uno ni de dos animales. Más de 500 recechos hechos, que obviamente los primeros, cuando uno empieza, los primeros 200, 200 y pico, pues estás empezando. Pero llega un momento que ya empiezas a coger una experiencia y es cuando ya dices, coño, ya sé más o menos de qué va la cosa. Y es cuando empiezo a apuntar todo esto. Además, de los 235 es que 220 lo tengo con nombre, apellidos y DNI el día que vino. ¿Vale? Uno con 150, otro con 165, otro con 180, otro con punta de polímero, otro con punta de plomo. ¿Eso mismo lo tienes ahora mismo para enseñar uno del 300, por ejemplo? Sí, no. Para enseñar aquí no. Pero vale, claro, pero me refiero. Sí, de hecho lo tengo. Vale, es que lo tengo medio preparado. Vendría muy bien hacer una comparativa para... Y ahora, una pregunta que no me habéis hecho. ¿Sabéis el porcentaje de gente que viene a recechos con calibres? ¿Con calibres a qué te refieres? Con diferentes calibres. ¿Con qué tipo de calibre? Mira, el 50% viene con un 300 Winchester hermano. Sí, por eso el te lo 50%. decía, porque es más habitual. ¿Vale? Luego, del otro 50%, ¿vale? Un 15%, porque el 7 no es tan extendido, hay que decirlo, ¿vale? Te vienen con un 7. Y del resto varían entre el 308 y el 3006, predominando el 3006. Y un porcentaje pequeño el 270. En general, a machos, ya no es porque yo no lo tenga permitido, sino porque ya se ha corrido la voz y la gente que viene a machos tiene un poder adquisitivo más grande y sabe de qué va la historia. A machos se trabaja con 338 Win, 300, 7 milímetros. Y si me apuras, 3006, algunos vienen, ¿vale? Porque son gente que tiene una edad y dice, mira, yo es que de todas maneras no voy a tirar a más de 250 metros porque no sé tirar, ¿vale? Y los matan bien. Si el problema no es el calibre, es la distancia y la energía que desarrolla el calibre. Ya os he enseñado unas tablas en rojo donde a partir de ahí son estudios, esto no es nuevo, que por debajo de 600 metros segundo no tiene un impacto cavitacional. Esas tablas, si me las pasas, las pondremos en un enlace en la descripción. Claro. Y quien quiera verlas puede pinchar en la descripción y se las puede descargar y las puede estudiar y las puede ver. El tema del sangrado. Aquí tenéis otra estadística, que esta se pone que la gente las vea. Aquí tenéis una estadística de sangrado. Mirad, hembras en menos de 300 metros, con el 308, un sangrado alto. O sea, hay una probabilidad alta de sangrado, de rastro, de encontrarlo por debajo de 300 metros. Aquí, hembras de 350 a 500 metros, hay una probabilidad media. Siendo largo y discontinuo, la sangre tras 100 metros requiere remate. Es decir, que todos los que han andado más de 100 metros normalmente se vuelven a levantar, si no han muerto los primeros 100 metros. Aquí pasamos, machos por debajo de 300 metros. Crítica, ¿vale? Variable, a veces rastro de hasta 1 kilómetro y en otras ocasiones no deja rastro, piel muy gruesa, mucha densidad, se tapona la herida, ¿vale? Y los machos de 350 a 500 metros ya te está diciendo que es muy bajo el sangrado. Con lo cual hay una alta probabilidad de que tengas problemas. De que lo pierdas. ¿Vale? Pues todo esto está desarrollado en base a la experiencia. Quien haya tenido experiencia muy buena, que continúe con él. Pero hay un número ingente, que además no me lo esperaba, de gente que nos escribe, que están empezando o que no conocen el mundo, lo que tú has dicho, que han hecho monterías toda la vida y quieren empezar los recechos, claro, o en la espera. Cambiar de modalidad. Claro, y quieren tener una idea de una persona que tenga una experiencia. La verán de mí, la verán de otro compañero, la verán de otro, y al final se quedarán. Sí, que al final es una estadística. O sea, tú una estadística no puedes hacer una norma de 4, 5, 6 casos. Y que no olvidemos un detalle importante. Necesitas tener más. Sin alusiones a nadie, porque yo me llevo bien con todo el mundo. Yo no trabajo para ninguna marca. Ninguna. Ni de rifle, ni de munición, ni de térmicos, ni de nocturnos, ni de visores. Hoy estamos hablando de los Arcealdes, pasado mañana traeremos el Nikon, el otro traeremos un Zeiss, el otro traeremos un Swarovski, la semana que viene el otro traeremos los visores PAR, la otra traeremos el Noxpeak. Yo no trabajo para nadie en concreto, con lo cual a mí me da igual que una marca. Es que claro, como esa marca tiene 3 calibres, hablas de ellos. No, que yo no trabajo, que yo en la armería vendo de todo. Que tú quieres un Zalardini, quieres un Vergara, quieres un Beretta, quieres un CVA, quieres un Tika, quieres un Saco, que te los vendo todos. Porque yo tengo una armería. Que yo no trabajo para nadie en concreto, que estoy hablando de mis experiencias. Y si a mí algo me ha ido mal, no te lo voy a recomendar. Y te he puesto el ejemplo de los coches. Y ya está. Y con esto creo que ha quedado. De todas maneras, que si la ropa que vendes es LZB no pasa nada. Bueno, escúchame, lo he dicho muchas veces que con lo único. Pues está vendiendo, ¿eh? Ya, por eso que, escúchame, que. Con lo único que tengo un compromiso a nivel así unitario es con la ropa. ¿Por qué? Porque os habéis portado muy bien y es una ropa que vale, lo vale, punto.
Y es una ropa que estamos cansados de las almerías de que este año llega un proveedor y coge esta marca, el año que viene la coge otra, al tercero desaparece, la gente que le va gustando ya no la lleva nadie, ahora lo lleva otro, o ya no se importa ni en España, y vosotros sois una marca española que sé que a lo largo de los años mis clientes van a tener una continuidad con vuestro producto. Y es lo que yo le doy. Porque mucha gente me dice, José Gabriel, ¿por qué me recomiendas esto? Ahora cerramos mañana. Claro. Cerramos mañana. No es la intención, pero... Mirad, ya por último, ya que estábamos hablando del tema didáctico, simplemente deciros, la vaina, ¿vale? Al final un cartucho metálico, lo que se conoce en el argot de la caza popularmente una caja de balas, como bien dijiste, a la armería no vas a decirle dame una caja de cartucho metálico, vas a decirle dame una caja de balas, vale. Pues este cartucho metálico de caza, porque el otro cartucho metálico es el de arma corta, bien, cartucho metálico de caza se compone de la vaina, se compone del pistón o fulminante, que va en la parte de atrás, la pólvora que tenéis aquí, ¿vale? Que se mide en grains, que son granos, que equivalen a 15 granos, son equivalentes a un gramo, ¿vale? Por eso, las equivalencias de 175 grains, pues equivale a 11,4 gramos, ¿vale? Una equivalencia similar, para que sepáis que la pólvora se mide en grains, por ejemplo. ¿Cuánto lleva este 7 milímetros de recarga? Este lleva 66,5 grains de pólvora y monta una punta de 162 grains, una horna de SST, una punta de polímero, ¿vale? Entonces, un poco dentro del conocimiento que estamos enseñando, que la gente sepa de qué se compone, que es básicamente del fulminante, la vaina, la pólvora, que va aproximadamente en torno a un 70%, y el proyectil que encaja en el cuello. Y esto es el cuello que hemos hablado tan famoso, que los PRC lo han prolongado para que asiente más, largo, para que la cojan mejor. para que asiente más y no baile en vuelo. Y para terminar, comenta rápidamente los tipos de punta, que luego ya nos da tiempo, pero lo hablaremos en el próximo programa, los tipos de punta rápido que hay de balas. Mira, tipo de puntas ahí, terminamos. 1000. Hablan mucho de las puntas monolíticas. ¿Qué es una punta monolítica? Es una punta que no lleva plomo interior, es de un solo componente, de un solo núcleo, que lo que hace es abrirse en forma de bellota, la famosa bellota que se abre, ¿vale? Unas estrías que se abre. ¿Para qué está diseñada? Para penetrar. ¿Para qué se suelen usar las puntas tipo Barnes? Como por ejemplo las puntas tipo Barnes. ¿Para qué se utilizan las puntas monolíticas sobre todo? En caza en España menos. Sobre todo para Sudáfrica, sobre todo para animales grandes, cuando tenemos que parar ese bicho que tenemos ahí de detrás. hecho se la pusieron a mi hermano una punta monolítica. Yo acuerdo que era una punta Roma. Entera. Sí, una punta monolítica. ¿Qué pasa? Que no hay plomo por dentro y lo que hace es tiene un ligero estriado en la punta que va presionando y se va abriendo unas estrías hacia afuera. Eso es lo que te he dicho yo. Vale, ¿qué hace? Esas puntas están diseñadas para penetrar mucho, por densidad. Correcto. Porque necesitan que estos bichos que son muy densos penetre. Si a un bicho de estos le tirásemos con una horna de SST sin más, lo más probable es que se quedase en el 20% de la primera fase de la cavidad del animal, con lo cual no llegas a tocar igual los órganos vitales o no llega a hacer un buen conducto cavitacional dentro del animal balístico, ¿vale? Un buen canal balístico. Os puedo dar, yo cuando fui a hacer el búfalo ahora 3 años o así, tiré un búfalo de pecho. Y es súper curioso porque no lo tiré muy largo, lo tiré a 70, 80 metros, lo tiré de pecho y la bala no le penetró. O sea, le llegó aquí y no le tocó la zona vital. ¿Ese fue el de Argentina? No. Ah, no, el de... Ese fue el de Namibia. El que te topó después cuando fuiste con el coche. Y se le quedó, claro, si hubiese tirado una bala blindada, le hubiese pasado seguro el de esto. No se llaman balas blindadas, monolítica. Una bala monolítica. La bala blindada, aparte que está prohibida, es una bala que, no olvides, la bala blindada no abre y nosotros necesitamos expandir, porque si no expandimos, lo que estamos haciendo, has utilizado una palabra antes técnica que es muy buena, se llama efecto aguja. Lo que hacemos es como si le tiráramos con una flecha, pero una punta de flecha normal. Pero lo que se refiere que con esa bala hubiese traspasado no lo pasas. La caja, ¿no? O sea, con la bala esta, que ellos allí decían bala blindada. No, sí, pero no son blindadas. Desconozco. Sí. Le hubiese penetrado totalmente hasta la cavidad torácica. La bala blindada no deforma. Las balas blindadas están hechas para el tema militar y están hechas para herir. Entiendo que es para atravesar. No para parar, herir. Bien. Entonces, lo que estamos hablando... Por ejemplo, aquí tenemos una bala de doble núcleo, ¿vale? La RWS, aquí tenéis, para que se vea la parte de atrás, hay una pequeña exposición de RWS con diferentes tipos de balas. Sí. Hay en países de Europa, por ejemplo en Alemania, tengo amigos que os comenté que les gusta mucho las LED Free estas, que son balas, por ejemplo esta, ¿vale? Que son balas, la Speed Tip, que no desarrollan a lo mejor un canal
muy abierto, no hace una cavitación muy profunda, porque le gusta luego pistear con perro de sangre, es la modalidad que ellos le tienen. Aquí en España lo que queremos es que se quede en el sitio y al día siguiente a trabajar. Y allí pues se van a la mañana siguiente a pistear con el perro, el animal. Vale, aquí tenemos una bala, por ejemplo, de doble núcleo, o sea, un tipo de bala que lo que hace es que tiene dos secciones diferentes, en la cual una se encarga de abrir y la parte de atrás de la sección se encarga de penetrar, de entrar más en masa, es decir, de controlar la sobreexpansión, para que no haya una sobreexpansión ni una sobrepenetración. Aquí tenemos una bala tipo LED free, que es esta que veis aquí abajo, la Norma. La Evo esta. ¿Vale? La Evo, que es una bala súper rápida, lo estaba mirando Sergio, sale a 1000 metros segundo en un 7 milímetros, pero tiene sus ventajas y sus desventajas. Esto en los parques nacionales ya sabéis que ya es obligatorio. Las LED free, que es una bala LED free, es una bala libre de plomo. No contiene núcleo de plomo, es estaño. De hecho, ¿te acuerdas cuando estuvimos cazando que dijo el guarda si íbamos con balas libres de plomo, teníamos 5 disparos? No, no en gran parte está, pero está bonificado el animal. Sí, correcto. Si tiras con bala que no lleve ¿Qué pasa? Problema de estas balas, aparte que tienen poca masa, son 127 grains, ¿vale? Son balas que, digamos, el shock cavitacional que provocan es mínimo en comparación a otro tipo de bala, porque se penetran mucho, pero no tienen una expansión bastante controlada, no provoca un buen canal. A mí personalmente no me dejaron muy buena sensación. Sí he tenido, he matado, hay algún vídeo que he matado a algún animal con ellas, pero no me terminan de volver loco. O sea, hay que trabajar todavía mucho sobre las LED. Tengo varios amigos que tiran, no esta, la Evo Green, esta de RWS, y la han tenido que cambiar porque se han inflado a pistear bichos. Mira, esa es la Evo Green, la que acabas de ver, sí. y esta. Pues yo creo que eso vamos a entrar en el siguiente capítulo, porque veo que el tema de las balas... Bueno, esto de balística podemos estar... Para el siguiente capítulo hablaremos del tipo de balas. Sí, mira, vamos a hacer una cosa. En el próximo capítulo vamos a hacer una cosa muy buena, y es que vamos a abrir cada proyectil por la mitad. Y vamos a explicar todos los componentes que tiene, la de noble núcleo, la monolítica, la DK, la TK, la troncal... Es efectiva y todo. Exactamente, por qué una controla la sobrepresión, por qué otra está hecha para penetrar, que es un tipo de bala monolítica. Las vamos a abrir todas y las vamos a enseñar aquí con primeros planos, que eso dará mucha más orientación a la gente. Pues yo creo que con esto, porque ya llevamos casi 2 horas de charla, o sea que casi 110 minutos. ¿Me quedo sin comer? Me quedo sin comer. Son las 5 y no he comido. Entonces, daros las gracias a todos, a los que habéis llegado hasta aquí. Suscribíos al canal, darle a me gusta, sabéis que también está en Spotify. Le doy las gracias a José por poner a disposición de todo el mundo su conocimiento y de una manera altruista y gratuita, y exponiéndose a que haya gente que no esté de acuerdo y le caliente las orejas. Gracias a Sergio, porque hoy está aquí con nosotros y ha aportado su granito de arena. Y gracias aquí a mi hermano, porque al final es la voz vuestra de los cazadores, con lo cual... Porque yo sinceramente, yo sé cazar, bueno, sé lo que sé, y de todo esto estoy aprendiendo gracias a ti. Porque sinceramente yo de la mayoría de cosas, y tú lo sabes, yo soy más de monte que de... Pero al final es una cuestión lógica. Yo tengo un negocio muy especializado y tengo que ser un profesional de lo mío. No, mucha gente te dice, estoy cansado de ir a armerías, con respeto a todos los compañeros, dice, pero es que no tienen ni idea. ¿Esto para qué es bueno? Esto es lo mejor. Y esta mejor. Y esta bala, mejor que la anterior. Y me ha enseñado 10 balas y resulta que va de menos a más diciendo esta cada vez es mejor. ¿Pero por qué? Porque es más cara, porque es más barata, pero nunca te dan una explicación técnica. Entonces, al final, he procurado hacerme un profesional de lo mío para ayudar y asesorar al cliente. Nosotros vendemos el 90% con equipos personalizados. Ya lo comenté. Más que tener un stock grande en la tienda, la gente nos llama, tengo este presupuesto, necesito esto, y nosotros se lo montamos y se lo mandamos por internet y lo tienen 24 o 48 horas en su casa. ¿Por qué? Porque nosotros nos dedicamos a asesorar personalizadamente al cliente, no vender de forma genérica lo primero que tengamos. Y ya cuando empecemos a meternos en todo el tema de cartucho, bala, ¿vale? Y de cartucho, eso es otro mundo también, que estamos hablando aquí de balística y esperamos que empecemos a ver las ópticas. ¿Por qué el 2,5-10? ¿Por qué el 1,10? ¿Por qué tubo de pulgada? ¿Por qué tubo de 30? Y artículos, y historias, linternas, claro, de todo. Al final tienes que especializarte en muchas cosas porque una armería, pues eso, pues tenemos de todo. Pues dicho esto, como siempre, dar las gracias a Arcea, que es el patrocinador del programa y es el que hace posible esto. Las gracias a José, a Sergio, a mi hermano, las gracias a vosotros por vernos. Suscribiros, sabéis que también lo podéis ver en Spotify.
Y nada, os emplazo a que sigáis mandando preguntas, tanto por redes sociales, por Facebook, por YouTube, en Instagram. Las responderemos en el próximo programa y Tu Armero Responde volverá dentro de 15 días. Muchas gracias a todos por estar aquí y hasta el próximo Tu Armero Responde. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao.